Buenas tardes a todos. El Colegio de Estudios Multidisciplinarios les da la bienvenida al taller del día de hoy con el tema La audiencia del sobreseimiento en el proceso penal acusatorio, que será impartido en esta ocasión por la maestra en práctica jurídica por Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid, España. Laboró para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que en este caso es la maestra Anaíd Valero Manzano. Buenas tardes, maestra, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, sí se escucha perfecto. Ok, excelente. Pues muchísimas gracias y agradezco al Colegio de Estudios Multidisciplinarios la invitación para estar aquí el día de hoy acompañándolos. No sé si sea normal, pero no veo a nadie, entonces creo que sí es así. Sí, a razón de que se trata de un taller gratuito, maestra, únicamente los participantes escuchan y ven la ponencia que usted va a impartir. En el caso de que los participantes deseen realizar alguna pregunta, les podemos aperturar el micrófono levantando la mano en el momento que usted lo indique. Ok, excelente. Bueno, entonces, pues, como lo decía, muchísimas gracias por acompañarnos. De hecho, veo que hay bastantes espectadores y pues les agradezco que pues se dediquen ahorita unos minutos. Bueno, espero que las 2 horas completas me acompañen para que podamos hablar un poquito del tema de sobreseimiento en el proceso penal acusatorio. Voy a proyectarles unas diapositivas. La realidad es que hay el Código Nacional de Procedimientos Penales establece pocos artículos relacionados con lo que es el sobreseimiento y por eso justamente el día de hoy quise tratar este tema, porque es un tema que pocas veces lo vemos como tal ya durante la tramitación de todo el proceso y que pocos incluso abogados llegan a utilizar como si fuera una figura muy difícil o posiblemente muy compleja de entender, cuando considero que no es así, ya que a pesar de los pocos preceptos en donde se establece, creo que la naturaleza de pues todos la sabíamos desde antes de que ingresara en este caso el sistema acusatorio a nuestro ordenamiento jurídico. Pues el sobreseimiento no es algo nuevo. De hecho, el sobreseimiento pues se daba desde el sistema mixto y se da como tal en otras materias, por ejemplo, en la materia civil. Sin embargo, estamos muy acostumbrados a seguir todo el proceso ordinario con cada una de sus etapas y que en este sentido, pues no podamos advertir figuras de este tipo cuando pues su función o su utilidad podrían causar relevancia. Ahora bien, para ello, pues lo primero que tenemos que hacer es ubicar precisamente qué es el sobreseimiento. Podemos encontrar diversas definiciones de esta figura, sin embargo, acorde a lo que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pues habría que distinguir primero que nos habla de un sobreseimiento parcial o un sobreseimiento total. En este sentido, aunque algunos autores en el aspecto doctrinario establecen que el sobreseimiento se puede dar como tal desde la etapa de investigación, lo cierto es que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 327, cuando nos habla del mismo, pues dice que tendrá que ser invocado ante el órgano jurisdiccional, ya que la gente del Ministerio Público, una vez que lleva a cabo el ejercicio de la acción penal, en este sentido, pues ya no sería como la autoridad competente para que diera conclusión precisamente al proceso. ¿Por qué? Porque ya va a ser competencia ahora del órgano jurisdiccional y no así del órgano de investigación. Entonces, partiendo de eso, pues lo primero que podríamos establecer es que el sobreseimiento se trata de una resolución judicial, ¿sí? Porque, como ya lo comentábamos, pues el único que tiene esta facultad para dictarlo va a ser ya sea el juez de control o también el tribunal de enjuiciamiento. Esto es muy importante porque parecería que nosotros pensamos que cuando se habla de órgano jurisdiccional y como se encuentra previsto dentro del artículo 327 esta figura y que a su vez se encuentra dentro del capítulo que nos habla de lo que es la audiencia inicial y en este sentido la etapa de investigación complementaria, pues pensaríamos que solamente se va a poder durante esta. Y no, incluso dicen que una vez dictada la sentencia, se puede solicitar un sobreseimiento. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser ante el órgano jurisdiccional, puede ser juez de control, en este caso, tribunal de enjuiciamiento, o en su momento podría ser incluso hasta el juez de ejecución. Ahora bien, en ese sentido, como ya lo comentaba, se distingue precisamente en el código que este puede ser total o parcial. ¿Por qué? Porque posiblemente la persona que se encuentra como tal en calidad de imputada no sea la única. Puede ser que puede darse la investigación con diversos coimputados o en este sentido también que se trate de diversos delitos. Entonces, cuando se llegue a plantear una causal de sobreseimiento, se tendrá que analizar en principio respecto de quién es y por cuáles delitos se está solicitando en este sentido el sobreseimiento. Entonces, ahora complementaríamos esta definición diciendo que es una resolución judicial que pone término
total o parcial al proceso por causas legales. Para poder entender cuáles son las causas legales, lo cierto es que primero tenemos que acudir a la literalidad del artículo 327 de nuestro Código Nacional, pero no solo a este, porque si ustedes se dan cuenta, digo, espero que tengan a la mano su Código Nacional, si ustedes se dan cuenta, en el artículo precisamente 327, ya en su fracción décima, nos establece en los demás casos que lo disponga la ley. Y entonces eso implica que no solamente tenga que atender a un artículo numerus clausus, como en este caso sería dicho precepto, sino que además de ello tendría que analizar cuáles serían otros posibles motivos que prevea precisamente el código, que ahorita más adelante pues vamos a platicar de ellos. Y es por eso que en esta parte de la definición pues también nos establece que por causas legales que impiden su continuidad y posterior apertura respecto a los mismos hechos. Ahora, no implica que una vez dictado un sobreseimiento sea definitivo. ¿Por qué? Porque justamente es una de las resoluciones que, como va a poner fin a un proceso, vamos a tener también el sistema recursivo. ¿Qué implica? Que va a ser una resolución que puede ser apelada y posteriormente puedes promover el amparo y posteriormente podrías promover la revisión. Y entonces, como tal, el hecho de que se dicte en un primer momento no implica que ya ha concluido porque se tendría que analizar si efectivamente cumplió con los requisitos establecidos por la ley, o sea, esto es, si cumplió, vamos a pensar con la causal de sobreseimiento, si se hizo conforme a estas formalidades, si en este caso lo más probable es que sea la víctima a través de su asesor jurídico la que acude al sistema recursivo, si presentó una oposición, si esta pudo ser fundada y aún así el juzgador no lo tomó en consideración, si posiblemente el juzgador, a pesar de que consideró que sí se acreditaba esa causal, no era procedente en ese momento, porque vamos a analizar también que hasta el día de hoy hay pocos criterios establecidos por tribunales colegiados de circuito respecto de esta figura. Si bien ya algunos han hablado de la parte de la temporalidad y de la procedencia del sobreseimiento, han hablado también de la procedencia del juicio de amparo, o han establecido también cuestiones inherentes a la tramitación del sobreseimiento, lo cierto es que hasta este momento no existen tesis, ni siquiera aisladas, emitidas por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces es un tema que finalmente ha sido difícil de estudiar, porque no han llegado posiblemente los asuntos que permitan fijar este tipo de precedentes, pues a un nivel de nuestro máximo tribunal constitucional. Esperemos que pronto, evidentemente, pues pueda existir algún pronunciamiento, principalmente pues para ir aclarando un poco más cómo debe de ser tanto el aspecto procesal, porque también vamos a ver más adelante que no hay un precepto o un artículo que te hable de manera específica del trámite, pero además también la procedencia del mismo respecto a su naturaleza jurídica. Bien, entonces aquí, bueno, tenemos que el sobreseimiento, como ya lo comentaba, será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, o será parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado. Entonces, como nos damos cuenta, pues esta es una definición que finalmente se construye derivado precisamente de los pocos preceptos que se establecen en nuestro Código Nacional respecto al sobreseimiento. Ahora bien, para ello, pues lo primero que tenemos que hacer y tenemos que tomar en consideración es justamente a partir de cuándo yo voy a poder peticionar este sobreseimiento. Si nos damos cuenta, nuestro Código Nacional en su artículo 211 nos define muy específicamente esta parte del procedimiento y del proceso, ¿no? Porque nos establece las etapas de cada uno y a su vez nos va a permitir precisamente que podamos establecer cuándo vamos a poder peticionarlo derivado ya de esta exigencia como tal en cerrar cada una de las etapas y que incluso pues ha sido muy marcada por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación al desarrollar precisamente la doctrina del cierre de etapas y que en ese sentido pues nosotros ya tengamos que atender a que si específicamente se tiene que celebrar un acto procesal en determinada etapa, no lo podré hacer antes o posteriormente porque ya la naturaleza de este sistema acusatorio es justamente respetar precisamente la finalidad que conlleva cada una de estas. Es por eso que si nosotros leemos el artículo 211 de nuestro Código Nacional, pues lo primero que vamos a ver es que nos dice que el procedimiento penal comprende las siguientes etapas. El procedimiento penal lo vamos a tener como un todo, ¿no? Como un todo que me va a distinguir cada una de estas etapas de inicio a fin, sin evidentemente tener la fase recursiva ni la fase de ejecución y solamente me va a hablar como tal de los distintos actos procesales que se van a llevar a cabo durante cada una de estas. Ahora bien, para ello, pues nos dice que la primera etapa
que es la etapa de investigación, que sabemos como tal, digo, me imagino que ustedes ya lo han visto en muchas ocasiones, pues que comprende o está compuesta por dos fases, ¿no? Una de investigación inicial y otra de investigación complementaria. Ahora, si nosotros atendemos a lo que era doctrinariamente la definición que hacían de sobreseimiento, pues parecería que desde el momento en el que yo tengo conocimiento de un posible hecho delictuoso, podría decretar un sobreseimiento. Más adelante vamos a ver que el Ministerio Público sí se puede apoyar en las causales de sobreseimiento, pero solamente tomarlas en consideración para que él como autoridad dicte un no ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que precisamente cuando él decide ejercerla, pues como tal la competencia se va a trasladar de ahora al órgano jurisdiccional para que éste pueda resolver estas cuestiones relativas, por ejemplo, a esta figura jurídica del sobreseimiento. Bien, ahora, hablando precisamente de la etapa de investigación inicial, pues nos dice que va a comenzar con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente. Otro requisito equivalente, pues podríamos analizarlo desde el aspecto, por ejemplo, de los delitos fiscales, cuando se requiere precisamente de la autoridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para formular esta querella, que podría ser como el requisito equivalente, hablando en temas de delitos fiscales, o, por ejemplo, la excitativa, ¿no? Que serían como estos otros requisitos equivalentes de procedencia para la misma. Y nos dice que concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule la imputación, ¿no? Y en este caso, pues nosotros sabemos que el Ministerio Público, cuando inicia precisamente esta investigación, pues lo que tiene que hacer es ir recabando una serie de datos de prueba, realizando actos de investigación que posteriormente se van a constituir precisamente en estos datos de prueba, y de manera objetiva analizar si se está cometiendo o se encuentra ante la posible comisión de un hecho que se considera como delito, y en este caso, pues ya sea de la intervención o de la, en este sentido, diríamos intervención directa o indirecta, de lo que es una persona. Ahora, si el Ministerio Público lo hiciera con objetividad, lo cierto es que él sabría que en determinado momento puede, ¿no? Porque esto ya sería una facultad, puede determinar alguna posible causal de sobreseimiento. Y esto, pues lo encontramos también establecido precisamente en el artículo 255 de nuestro Código Nacional, que nos dice, antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización del procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal, cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza algunas de las causales de sobreseimiento previstas en este código. La determinación de no ejercicio de la acción penal para los casos del artículo 327 del presente código inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es que precisamente no es que se trate como tal del dictado de un sobreseimiento. O sea, me puedo apoyar en una causal de sobreseimiento. ¿Dónde se encuentran previstas? Pues ya lo decíamos, en el artículo 327 y también inmerso dentro de los artículos o preceptos establecidos por el Código Nacional en otras figuras. ¿Cuáles podrían ser otras figuras? Pues si hablamos de acuerdo reparatorio, si hablamos de suspensión condicional del proceso, también podrían precisamente encontrarse dentro del sobreseimiento por los efectos que tienen estos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vamos, por ejemplo, al primer supuesto del acuerdo reparatorio, pues sabemos que si es un acuerdo reparatorio que se está celebrando ante la gente del Ministerio Público y que una vez cumplido dice, ¿sabes qué? Mira, ya cumplí, ya hice todo lo que tenía que hacer, reparé el daño, entonces ahora ya, ¿cuál es la consecuencia? Pues, ¿qué va a decir el Ministerio Público? ¿Sabes qué? Se termina tu carpeta de investigación, yo voy a decretar en este caso un no ejercicio ya de la acción penal, ¿pero por qué? Porque cumpliste con un acuerdo reparatorio. Si sería durante el proceso, pues lo que se va a hacer es justamente que el órgano jurisdiccional va a poder en determinado momento ya decretar el sobreseimiento y por lo tanto la extinción de la acción penal y con ello los efectos que va a tener pues va a ser de una sentencia absolutoria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que no sucede como en el caso del procedimiento abreviado, en donde se va a dictar una sentencia condenatoria y que finalmente sí va a generarle un antecedente a la persona. En el acuerdo reparatorio o en la suspensión condicional a proceso, pues sabemos que no va a ser así. Sin embargo, nosotros sí tenemos que advertir precisamente que cuando se trata de este tipo
de acciones dentro de lo que es la facultad del agente del Ministerio Público, no estamos hablando de un sobreseimiento, estamos hablando de una determinación diversa, porque finalmente el Ministerio Público no tiene facultades para dictar un sobreseimiento, únicamente lo va a hacer el órgano jurisdiccional. Entonces, en ese sentido, lo que va a llevar a cabo el Ministerio Público, conforme precisamente a sus facultades, acorde al artículo 21 de nuestra Constitución Federal, pues va a ser dictar un no ejercicio de la acción penal. Lo que aclararía en este precepto, en este artículo 255, pues es que si bien esa determinación de no ejercicio de la acción penal va a inhibir una nueva persecución penal por estos hechos sobre los cuales ya se pronunció, no podemos entenderlo como que esta va a ser una vez que sea dictada. Va a ser una vez que sea dictada y que en este sentido no sea recurrida, o que siendo recurrida sea confirmada y se agoten todos los medios de impugnación correspondientes. Porque este tipo de determinaciones, pues justamente entrarían dentro de las determinaciones que pueden ser impugnadas ante el órgano jurisdiccional. De hecho, por ahí, pues ya incluso en ese sentido, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se ha pronunciado precisamente respecto al recurso procesal que para ese tipo de resoluciones, pues nos prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que si ustedes se van a su artículo 254 del Código Nacional, vamos a ver, ya ahorita, bueno, si lo tienen a la mano, por favor, ábranlo en ese artículo. Entonces, vamos a ver qué es lo que... perdón, no es el 254, es el 258, que nos dice, las determinaciones del Ministerio Público sobre la extensión de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución de que el juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este sentido, justamente cuando inicia el sistema acusatorio, en un primer momento, pues no todo se iba a la parte, por decirlo así, del recurso innominado de este precepto, sino lo que se establecía es la procedencia directa ya del amparo, cuando no era así. Entonces viene justamente la Suprema Corte y dice, no, ¿por qué? Porque debes de atender a un principio de definitividad. Y si bien el código no te establece de manera específica, porque si nos damos cuenta, en el Código Nacional, los únicos recursos que se reconocen de manera explícita son el recurso de apelación y el recurso de revocación. Sin embargo, este 258, de manera material, sí permite justamente la impugnación de una resolución. ¿Por qué? Porque está supeditando ya la facultad que tiene la agente del Ministerio Público para dictar o pronunciarse precisamente en esas resoluciones específicas a que si el órgano jurisdiccional advierte que posiblemente hubo una violación a un derecho fundamental o no se cumplían los requisitos para dictar este tipo de resoluciones, o contrario a eso, esas resoluciones no se encuentran debidamente fundadas y motivadas y que incluso la víctima, que es justamente la que va a comparecer ante este órgano jurisdiccional para impugnarlas, pues la consecuencia jurídica como tal sí era de un medio de impugnación. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es justamente agotar primero este precepto para posteriormente poder acudir al juicio de amparo. Entonces, no es como tal que si nosotros leemos de manera explícita este artículo 255, diríamos, no, pues ¿sabes qué? Una vez dictado el sobreseimiento, ya no podemos hacer absolutamente nada en contra de esa resolución. No, sí se puede hacer algo, pero en este sentido, pues lo primero que tendríamos que analizar es nuestro sistema recursivo y posteriormente, en este caso, pues ya ahora sí, la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, regresando a lo que son entonces estas etapas del procedimiento penal, pues ya vimos que si como tal no procede el sobreseimiento durante la investigación inicial, sí vamos a poder utilizar las causales de sobreseimiento, pero para ayudar a la gente del Ministerio Público a que las tome en consideración durante la investigación y entonces pueda decantarse por un no ejercicio de la acción penal. Ahora, esto no es solamente como algo que podría, sino de hecho se encuentra dentro de las obligaciones del propio defensor. Si ustedes van a su artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se van a dar cuenta que nos dice, son obligaciones del defensor, y nos dice fracción séptima.
presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causa legal que sea en beneficio del imputado. Entonces, ¿esto qué significa? O sea, que realmente se tiene precisamente la obligación de hacerlo valer desde la primera etapa del procedimiento. O sea, desde que inicia la investigación, yo tendría la facultad o tendría la obligación, facultad como autoridad, de analizar precisamente si me he sometido a mi conocimiento alguna cuestión inherente a precisamente decretar algún tipo de resolución en torno a una causa de extinción de la acción penal o alguna causa, como se decía ahí, de prescripción, alguna causa de exclusión del delito, alguna causa precisamente del sobreseimiento. Y entonces yo de manera objetiva tendría que analizarlo. Porque parecería que el Ministerio Público, una vez que tiene conocimiento de algún hecho, siempre quiere encontrar al culpable y siempre quiere, en este caso, considerar que cualquier hecho es delito, ¿no? Eso se pensaría. Lo cierto es que no es así. Ahora precisamente, o bueno, al menos siempre me han dicho que yo soy un poco más romántica en el derecho, pero lo que se busca es que esta autoridad sea una autoridad imparcial, que sea una autoridad que de manera objetiva analiza toda la información que está siendo sometida a su conocimiento y que lleve precisamente a cabo una resolución que permite establecer, ¿sabes qué? Si no lo hiciste y para mí pues me estás aportando información que me permite establecerlo y contrario a ello, la información que yo estoy recabando no me es suficiente ni a un nivel razonable para yo poder acudir al órgano jurisdiccional, pues la idea sería obtén tu libertad, sigo mi investigación, tratándose evidentemente de asuntos con detenido, sigo mi investigación e incluso si no encuentro nada, pues ¿qué voy a hacer? Voy a decretar un no ejercicio de la acción penal. Lo cierto es que desafortunadamente ya en la parte práctica, pues en principio es muy difícil que decreten un no ejercicio de la acción penal, salvo que sea evidente que o posiblemente el hecho no constituye un delito o no se puede determinar que este precisamente se considera como tal. ¿A qué me refiero? A que vamos a pensar, como lo dice precisamente este 327 del Código Nacional, que el hecho no se cometió. Entonces estábamos investigando un secuestro y resulta que la niña que supuestamente había secuestrada, pues no andaba secuestrada, sino andaba de paseo, como diría la canción, andaba de parranda, y ya volvió a aparecer, ¿no? Se había ido unos días con el novio y sin avisarles a los papás. ¿Delito? No, no hay delito. Entonces ya es evidente. Resulta que están investigando la desaparición de una persona de la misma manera, ¿no? Vamos a pensar que es ahora de un señor, la familia lo reporta como desaparecido, piensan que ya lo mataron, encuentran inicialmente datos de prueba que permitan establecer que posiblemente sí fue privado de la vida, se inicia la investigación, sigue avanzando y de repente nuevamente el señor aparece, ¿no? Entonces, pues realmente tampoco estaba, no estaba muerto, también aplica el de andaba de parranda, ¿no? Entonces, el Ministerio Público, pues, cuando se llega de toda esa información, debería precisamente poder estar en condiciones de determinar estas investigaciones. Lo cierto es que generalmente la resolución que más se dicta con ellos es la de un archivo temporal. ¿Por qué? Porque no quieren correr el riesgo de que posteriormente pudiesen en determinado momento encontrar algún otro elemento de convicción que ya les pudiera permitir justificar a ese nivel precisamente el delito o la intervención. Insisto, no debería de ser así. Y también la otra cuestión que sucede es que generalmente los defensores nunca lo hacen valer. O sea, los defensores parecería que seguimos como en el sistema mixto, en el sentido de que cuando está una persona detenida, pues ¿qué haces? Pasan las 48 horas, no hiciste nada, estás pasivo, y hasta que llega la audiencia inicial es cuando ya empiezas a conseguir datos de prueba para presentar allá, discutir medida cautelar, discutir vinculación a proceso, ¿no? Y mientras aquí, pues pasaron las horas, no hiciste nada y observaste únicamente a la gente del Ministerio Público. Realmente si nosotros, yo siempre lo he dicho en los foros, yo no creo en la defensa como algunos autores o juristas o doctrinarios la denominaron como en una defensa pasiva. ¿Por qué? Porque si tienes la oportunidad de llevar a cabo alguna actuación a favor de tu representado, ya no lo tomes ni siquiera como oportunidad, es una obligación. Entonces, en esa obligación, si yo a partir desde ese momento considero que no se puede justificar, vamos a pensar, la comisión del delito, entonces desde ahí yo ya tendría que estar trabajando. Recuerdo hace algunos años que teníamos un asunto en el que me llamaron y me dicen, ¿sabes qué? Se encuentra detenida una persona
Es un chico, resulta que se pelea con la novia y ahorita lo está acusando de robo, ¿no? Entonces yo dije, qué raro, o sea, ¿por qué, si es su novia y todo esto, por qué lo está acusando de un robo? Entonces, fíjense qué peligroso es, ¿eh? Resulta que estos niños, porque bueno, niños, el chico tenía, me parece que 20 años y la chica tenía 18 o 19 años. Resulta que pues el chico y ella se quedan de ver en cierto lugar. Él sabía o tenía como el presentimiento de que ella lo estaba engañando. Entonces, cuando llega al lugar, pues ella estaba distraída revisando el teléfono, como muchos solemos hacer, ¿no? Que estamos metidos ahí en el teléfono. Entonces este chico llega despacio, como que ve, alcanza a ver el teléfono, pero como que alcanza él a considerar que había una conversación un poco extraña. Entonces el chico agarra y pues por los celos, la verdad es que una relación enfermiza, pues le arrebata el teléfono y la chica pues ya cuando se da cuenta que él estaba allá a su lado, pues le empieza a decir que le devuelva el teléfono, el chico viendo el teléfono y le empieza a reclamar, ¿no? Por la conversación que estaba manteniendo esta niña en el teléfono. Ella empieza a gritar y el chico del coraje, pues se agarra y se echa a correr, pero porque él quería seguir revisando, ¿no? Quería seguir revisando los mensajes. Entonces se echa a correr, la chica se echa a correr detrás de él. El chico evidentemente corría más rápido, logra correr más, y la chica en eso ve una patrulla, le hace las señas y le dice que le acababa de robar el teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía ahí? Bueno, pues resulta que ya van, lo detienen, lo ponen a disposición. Efectivamente, pues él traía el teléfono, ¿no? Traía el teléfono, a la chica le dicen que sí lo reconoce, ella dice que pues sí, que es el que le, bueno, eso decía en su entrevista, decía que era el que momentos previos le había quitado el celular, pero resulta que en la entrevista no, la chica no hacía alusión absolutamente nada del tema de que eran novios. Entonces ella solo decía que ella estaba viendo su teléfono y que una persona pasó, se la arrebató y ella, pues al ver eso, pidió el auxilio de la patrulla y a ellos lo detuvieron, ¿no? Y entonces cuando yo advertía eso, pues evidentemente estaban corriendo las 48 horas y pues lo primero que hice fue decirle a la familia, bueno, ¿y qué fue lo que en realidad pasó, no? No, pues en realidad, pues él se enojó, estaban peleando, esta niña, pues al parecer lo engaña, él le quitó el teléfono para revisar o sea, las conversaciones que tenía, etcétera, ella se enoja y pues por eso pidió el apoyo a los patrulleros y lo detuvieron. Ok. Si nosotros actuáramos como en esta forma pasiva que muchos dicen, pues ¿qué es lo que hubiera sucedido? Bueno, pues se pasan las 48 horas, sigue así, llega con el juez de control, llevamos una audiencia inicial, posiblemente discuta la medida cautelar y en este caso, pues seguramente le hubieran otorgado otra, ¿no? O si yo fuera totalmente pasiva, pues incluso ni haría nada y se me atendería a las que solicitara el propio Ministerio Público la víctima. Pero bueno, no, contrario a eso, yo le decía justamente al Ministerio Público, le decía, bueno, es que no hay aquí realmente un ánimo de dominio respecto del objeto, porque lo único que quería él, o sea, él no era apoderarse del objeto y quedárselo para sí y que le generara un beneficio o algo, lo único que quería él era revisarle los mensajes a esta chica, o sea, está mal su actuación, pues sí, pero no es delito, ¿no? O sea, creo que es un poco más en el sentido de es una relación enfermiza, pero eso no significa un delito. Y entonces, justamente, pues una de las obligaciones del defensor es que cuando tú puedas saber que se trata, por ejemplo, de alguna causa de exclusión del delito, que en este caso yo consideraba que la podríamos encontrar inmersa dentro de la propia tipicidad, incluso a nivel de razonabilidad, como sería aquí a este momento procesal, pues lo que hice es recabar todos los datos de prueba que pude. ¿Saben qué? Tráiganme las fotitos de ellos, las cartitas, los mensajitos, o sea, todo lo que tengan de cómo justificar que hay una relación, tráiganmelo, ¿no? Y pues ya efectivamente la familia, y digo, afortunadamente el chico pues guardaba como que todo, incluso ahí presentamos el celular para que extrajeran las imágenes y los mensajes de entre ellos, etcétera. Y bueno, al final, afortunadamente, dentro de estas 48 horas, pues ya el chico pudo obtener su libertad. El Ministerio Público decretó, después de algunos meses, no lo hizo inmediatamente, decretó un nuevo ejercicio. Pero aquí también el problema es que esta chica pues ya tampoco volvió a comparecer. ¿Por qué? Por el temor. Muchas veces, justamente cuando se dan alguno de estos supuestos, pues ¿qué es lo que pasa? Que los denunciantes, las víctimas, los ofendidos, pues ya no quieren comparecer porque piensan que si, ejemplo en este caso que había metido, pues evidentemente le iba a generar ahora un perjuicio a ella. O que incluso nuestras propias autoridades, pues es muy común que pues le informen esto a ellos para que les dé miedo y pues ya nunca puedan volver a cambiar como su entrevista, ¿no? O su dicho de lo que ya hayan manifestado. Pero lo más importante a destacar en este sentido, por eso les compartía este ejemplo, es que desde la investigación inicial sí se puede hacer algo, o sea, sí puedo señalar alguna causa de exclusión, alguna causa de extinción de la acción penal, sí puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente
no se ve supeditado, en este caso, el derecho a probar. O sea, no está supeditado a un plazo procesal, a una temporalidad, como para que yo no lo pueda hacer incluso a partir de esto. La diferencia entre el sobreseimiento y el no ejercicio, pues justamente va a ser la autoridad que lo va a dictar. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio Público es el único que tiene esta facultad y en este caso, una vez que ya es sujeta la investigación al órgano jurisdiccional, entonces ahora como tal, él va a tener esa competencia y esa facultad, pero para pronunciarse respecto de un sobreseimiento, ¿sí? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Digo, es que no los veo y entonces para mí es más complejo. Si tienen alguna pregunta, a ver, por aquí creo que ya hay una. Dice, en la audiencia de revisión de suspensión condicional, ¿existe algún impedimento para solicitar el sobreseimiento por la defensa? Lo que pasa, Nancy, es que yo te diría que ahí no la puedes solicitar aún. O sea, recordemos que la suspensión condicional, justamente para que se lleve a cabo una, tiene un plazo mínimo, ¿no? Que es de 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues va a estar suspendido el proceso hasta que tú cumplas con todas esas condiciones y con ese plan de reparación. Ahora sí, la consecuencia jurídica será que se dicte el sobreseimiento. Pero que tú en ese momento... Ok. No, pues si ya lo cumplió, por ejemplo, en materia federal, la verdad es que depende desde dónde estés tú, del Estado, a eso me refiero. No es complejo, de hecho es muy sencillo. Por ejemplo, en el caso de los juzgados federales, ellos te mandan un acuerdo en el que te dicen, pues ya transcurrieron los 6 meses, Nayarit, ok, Nancy. ¿Fuero local o fuero federal? Ahorita te contesto, Guadalupe. Bueno, espérenme, es que salen aquí. Déjenme recorrerlos. Ok, local. Bueno, en el caso del fuero federal, ahorita tocamos el local. En el caso del fuero federal, ellos de oficio te dicen, ¿sabes qué? Ya transcurrió tanto tiempo e incluso te lo permiten por escrito. Te dicen, ya pasó tanto tiempo, la autoridad de supervisión de suspensión condicional del proceso y medidas cautelares ha informado a este órgano jurisdiccional que el imputado tal dio cumplimiento y por lo tanto se lo hacemos del conocimiento para que en caso de que exista oposición, se lo hacen del conocimiento a la víctima, en este caso al asesor, al Ministerio Público, para que exista oposición, pues se pronuncien al respecto y en caso contrario de que no manifiesten nada, se va a dictar el sobreseimiento. Y entonces hacen su resolución de sobreseimiento por escrito y te la notifican de esa manera. En fuero federal, y al menos aquí nos ha tocado en Ciudad de México. En el fuero local, no. En el fuero local, por la sobrecarga del trabajo, bueno, al menos aquí en Ciudad de México, lo que sucede es que una vez que ya ha cumplido con estas condiciones y con este plan de reparación, lo que se tiene que hacer es tú mismo generar la audiencia, solicitar, bueno, como defensor, solicitar en este caso al órgano jurisdiccional que requiera a la autoridad de supervisión de suspensión condicional de proceso y medidas cautelares que le requiera para que informe en qué sentido ya el imputado dio el cumplimiento y si éste ya feneció, y de ser así, se señale fecha de audiencia para que se dicte el sobreseimiento. Y entonces ya el órgano jurisdiccional requiere a esta autoridad, esta le informa, y ya en este sentido, una vez que escucha el informe, el órgano jurisdiccional da el uso de la voz a las partes, para que pues digan si existe oposición respecto del dictado del sobreseimiento. Si no existe oposición, pues este lo dicta en ese momento. Hay algo, bueno, ahorita lo vamos a seguir platicando, digo, esto es como la parte del trámite, ahorita lo vamos a platicar, porque también puede haber renuncia a plazos, también puede ser que no se renuncie a plazos y en este caso se pueda apelar la resolución, etcétera, ¿no? Pero bueno, de manera general, así es, Nancy. Ahora bien, nos dice Guadalupe, ¿quién se encarga de dictar el sobreseimiento? Como lo decíamos, Guadalupe se encarga el órgano jurisdiccional. Acuérdate, sobreseimiento es una vez que ya estás en el proceso. Por eso justamente hablaba del artículo 211 para que nosotros podamos distinguir. ¿Puedo invocar una causal de sobreseimiento durante la investigación? Sí. Pero como tal, ¿el Ministerio Público va a dictar un sobreseimiento? No. Va a dictar un no ejercicio de la acción penal. Espero que te haya quedado claro, Guadalupe. Y bueno, si no, ahorita leo aquí tu pregunta. Nos dice espectador anónimo. Nos dice, respecto al caso que mencionó, ¿está justificado el robo por un tiempo corto? Porque realmente él sí despojó de un bien, si lo iba a devolver o no, nadie lo sabía. ¿Cómo puede asegurar esta acción? Lo que pasa es que evidentemente es un elemento subjetivo, ¿no? El ánimo de dominio. De hecho, pues es un elemento subjetivo específico, distinto o adicional, por lo que podríamos decir, al dolo. En este caso, el tema aquí fue cuando le das cierto valor o te genera cierta convicción, un elemento de prueba, que en este sentido podría ser la entrevista de la persona, tú no lo puedes dividir.
o te genera o no te genera, porque la información deviene precisamente del mismo órgano de prueba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ella niega la relación, en este caso, con la persona y dice, no, yo ni lo conozco, y estaba ahí hablando y pasaron y me lo arrebataron, o sea, se pudo generar la convicción de que no fue así, porque sí se mantenía una relación previa entre ellos. Ahora, él se lo quería robar a ella. ¿Cuál sería el ánimo de dominio? Si realmente yo me quiero apoderar de él, ¿no? Lo que él quería era únicamente revisar los mensajes y el contexto de esta relación enfermiza en el sentido de los celos y todo esto. Por eso justamente se aportaron dentro de la investigación todos los mensajes que tenían entre ellos también, o sea, la aportación de comunicaciones, para ver que pues efectivamente era una relación en la que siempre estaban con temas de celos, que le escribes, que no le escribes, etcétera, y así generar un indicio a su favor de que en este caso pues jamás era la idea quedarme con el teléfono, no era la idea nada más ver los mensajes. Sería más que nada por ese sentido, espectador anónimo. En cualquier momento, así es, puede solicitarse después de la vinculación a proceso, en cualquier momento. ¿Otras preguntas, chicos, o vamos bien? Aquí yo ya no tengo ninguna otra. Ah, aquí tengo otra. Perdón, es que como corren muy rápido, luego ya no los veo. A ver, primero leo la de Leticia y ahorita sigo con las de abajo. Dice, maestra, buenas tardes. En un delito de incumplimiento de obligación alimentaria se reclama pensión alimenticia. Si el imputado las tiene depositadas todas, pero no por la cantidad fijada por el impuesto familiar, ¿puedo promover el sobreseimiento? No. El problema que tenemos ahí, bueno, son muchos problemas en el incumplimiento de obligación alimentaria. Uno es la parte de la determinación, porque me imagino, bueno, como lo dice, no por la cantidad fijada, o sea, es incumplimiento de obligación alimentaria por resolución judicial, o sea, sí es el supuesto, ¿no? No nada más es el incumplimiento, es en atención a una resolución judicial. ¿Qué sucede con las resoluciones judiciales? Pueden ser definitivas o pueden ser, en este caso, provisionales. Sin embargo, ya se han dictado. El criterio no a nivel de primera sala, sino en este caso a nivel de tribunales colegiados, es en el sentido de que no te puedes autodeterminar una obligación que ya fue estipulada por un órgano jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una obligación que el juez de lo familiar me dijo, sabes que tienes que dar 10,000 pesos de pensión, una pensión líquida, una pensión ya fija, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo doy 5,000, aunque hayan cambiado las circunstancias por las cuales ahora no tengo la posibilidad económica de cumplir precisamente con esa obligación, tengo que notificarlo al órgano jurisdiccional y este a su vez tendría, en todo caso, que analizarlo, obviamente aportarlo como vía incidental y resolverlo de esa manera, para que yo a partir de otra diversa resolución judicial pueda disminuir ese monto. Ahora, yo estoy en contra de eso, déjenme comentárselos. Porque hay algunos casos que evidentemente sí es procedente el tema del incumplimiento por no querer, ¿no? O sea, por decir, ¿sabes qué? Yo no, ya no le voy a dar, etcétera. Y en otros casos no, o sea, en otros casos realmente se atiende a una cuestión pues de que ya no tiene la posibilidad humana, material, para llevarlo a cabo. Y en esos supuestos, pues nos cuestionaríamos entonces, o sea, el hecho, por ejemplo, de quedarte sin trabajo con esta pandemia, como ahorita actualmente lo estamos viviendo. Vamos a pensar que es una persona X que tenía tal trabajo muy bien antes de la pandemia, tenía esta obligación alimentaria y vamos a suponer que durante la pandemia, justamente a causa de que muchas empresas cierran, pues se quedó sin trabajo, o sea, solamente por eso lo vamos a considerar un delincuente, porque esa es la realidad. O sea, finalmente va a ser sujeto a un proceso, se le va a llevar y lo van a sentenciar. ¿Por qué? Porque la resolución va a subsistir. O sea, si hasta que no sea modificada esa resolución por diversa resolución judicial, la obligación subsiste. Y entonces aquí habría que planteárnoslo a un nivel, evidentemente, de análisis dogmático del delito, ya sea como una posible causa de atipicidad o como una posible causa de inculpabilidad, que yo apostaría más a una causa de inculpabilidad en la parte de inexigibilidad de otra conducta, pero algunos otros señalan que podría ser una causa de atipicidad en atención a la, obviamente, comisión por omisión y la obligación de garante que se tiene respecto a los requisitos de la misma para poderlo, en este caso, efectuar, ¿no? El problema que tenemos en el sistema acusatorio es que a nivel de vinculación a proceso, como sabemos, pues, acorde a lo que dijo nuestra Corte, parecería que no puedo hacer un análisis de esa naturaleza. O sea, parecería que yo tendría que hacerlo hasta un juicio oral. Y entonces quiere decir que pues estaríamos sujetos a todo el proceso hasta acreditar en juicio alguna precisamente causa de exclusión. Si se da la causa de exclusión, consecuencia jurídica, evidentemente pues va a ser que se culmine con el proceso. Bueno, espero que te haya quedado un poco más claro, Leticia. A ver.
Déjenme bajo aquí. Nos dice Jorge, saludos maestra Anaid, disculpe, sube información a alguna red social para seguirla y seguir aprendiendo. Muchas gracias, Jorge. Anaid Valero, así me llamo en Facebook. Tengo Instagram, pero la verdad es que casi no lo uso. Entonces, no creo que tenga mucha relevancia. Pero en Facebook sí me pueden encontrar como Anaid Valero. Bien, nos dice Jesús, si en audiencia inicial no se vincula al imputado, ¿podría solicitar el sobreseimiento? Por supuesto. Que de hecho ahorita vamos a hablar de eso, Jesús. Entonces, ya te me adelantaste un poquito, pero ahorita vamos a tocarlo. Nos dice, buenas tardes, la cuantía es factor para otorgar o no un sobreseimiento en el caso de un encubrimiento por receptación. No, lo que pasa es que el sobreseimiento como tal, acuérdense que tiene causales de procedencia. O sea, sí está estipulado cuándo va a proceder el sobreseimiento. Ahorita lo vamos a ver, por eso les decía, si bien viene inmerso dentro del artículo 327 y podríamos decir que es un números clausus porque está especificando cuándo sí es procedente, lo cierto es que en su 10ª fracción, que es la última, pues nos dice en este sentido, que también pueden ser otras que establezca el código. Y otras, ahorita también las vamos a analizar, ¿no? Nos dice, nos dice Vicenta, en el caso de la pareja, el joven queda con o sin antecedentes. Sin antecedentes, es una investigación, o sea, recuérdenlo. Actualmente en sistema acusatorio solamente vas a poder generar un antecedente una vez que te hayan sentenciado de manera condenatoria y que en este caso esa sentencia ya esté firme. Si todavía está en el sistema recursivo, no se podría. O sea, si todavía están impugnándola, para que me entiendan, porque me parece que igual podemos tener como algún auditorio que posiblemente no sean abogados. Bien, nos dice espectador anónimo. Mi duda es respecto al mismo supuesto del robo. Tengo entendido que aquí las razones no importan, todas que la chica no podía disponer de su teléfono como ella quisiera y es eso lo que realmente importa en cuanto al delito de robo. Entonces, ¿cómo es que puede tener más peso el hecho de que no está en el código como una... Es que sí sería como una causa de exclusión espectador anónimo, porque justamente estamos hablando de que sería un nivel de tipicidad en el sentido de que no se podría acreditar el elemento subjetivo específico. Por eso. Ok, nos dice Marina. Bueno, me voy un poco más rápido porque hay varias, entonces, si no, no nos va a dar tiempo y quiero seguir avanzando, ¿no? Nos dice maestra, en investigación complementaria la defensa puede solicitar el sobreseimiento una vez que se solicitaron y presentaron algunos actos de investigación que destruyen la teoría del caso del Ministerio Público y cómo se debe hacer la solicitud al juez de control intentando desahogar medios de prueba en una audiencia de sobreseimientos. Marina, ahorita vamos a ir al procedimiento, no te preocupes, eso lo voy a tratar, solamente pues quiero que quede claro esta parte y ahorita seguimos, pero sí vamos a hablar de ello porque aparte está bien interesante. Ahí en este sentido, por ejemplo, hay tesis que dicen que no puedes desahogar medios de prueba para el sobreseimiento y hay criterios encontrados, entonces está muy interesante, eso ahorita lo comentamos. Nos dice, ¿qué estándar de prueba es requerible para hacer valer una causa de sobreseimiento? Lo cierto es que el código no te establece un estándar de prueba, o sea, no es como en este caso en el juicio oral, pero evidentemente debe de ser una prueba que genere convicción suficiente al juzgador para que lo pueda dictar. Ahora, el tema es justamente esto, la parte de cómo vas a justificar ese sobreseimiento, porque si se dan cuenta no hay como tramitación, o sea, hay artículos expresos que nos dicen, ok, trámite, ¿no? Y pues ahí medio te dicen cómo se debe llevar a cabo. En el caso del sobreseimiento no es así y por eso es que justamente ha sido discrepante en este sentido lo que han algunos tribunales colegiados aceptado como sí o no se puede precisamente desahogar medios de prueba o solamente va a ser a través de la referencia que se haga a los datos de prueba que obran dentro de la investigación para que con ellos esté en condiciones de resolver. Pero ahorita lo vemos, ¿sale? Dice Ricardo, buenas tardes, maestro, atendiendo a lo que dispone el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que los efectos del sobreseimiento es una sentencia absolutoria, el término para interponer el recurso de apelación sería el de 10 días. Fíjate qué interesante pregunta, Ricardo. Yo considero que debería de ser así. Fíjate que recientemente tuvimos justamente una audiencia de sobreseimiento y en este sentido, si mal no recuerdo, nos fuimos a los 3 días, porque el problema que tenemos es, déjame nada más, veo la redacción, está excelente tu pregunta, pero si mal no recuerdo nosotros, seguramente eso lo hicimos como para no arriesgarnos al criterio, pero si mal no recuerdo, lo hicimos dentro de los 3 días, pero déjame nada más ahorita para darte respuesta. Quiero ver explícitamente cómo dice el artículo y así va a ser más fácil que lo identifiquemos. Fíjate que es raro que me hagan una pregunta que inmediatamente tenga que pensar. Pero eso me agrada mucho.
Es que tengo ¿cómo se llama? Mi código aquí en el celular, una disculpa, y es más difícil buscar en el celular que ya tenerlo impreso. Ya casi llego. Y luego que estoy medio ciega, bueno, a ver. Aquí está. Nos dice... ¿Sabes cuál es el tema aquí? A mí me generó la duda justamente por el tema de cuando lo prevé el código, si nosotros nos vamos a una cuestión de análisis sistemático de lo que establece, y por eso yo creo que ahí tendría mi duda y creo que serían los 3 días, y por eso no nos arriesgamos y lo hicimos en los 3 días, es que fíjense bien cómo dice el artículo 471. Nos dice, en los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público, se interpondrá ante el tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los 3 días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el tribunal que conoció del juicio dentro de los 10 días siguientes. O sea, ahí es justamente cuando nos rompe como tal el plazo genérico que tenemos para la interposición del recurso y nos dice sentencias, pero dictadas por un tribunal de enjuiciamiento. Entonces, por eso yo, Ricardo, diría no, tendría que ser los 3 días. Porque como si es explícito el artículo en decirte quién dicta la resolución, entonces ya no sería procedente, ya no entraría dentro de sus supuestos. Entonces tendrían que ser los 3 días. Bien, después nos dice Cuauhtémoc, ¿qué pruebas puedo aplicar? ¿Es las mismas que para vinculación? Pues es que lo que pasa es que ahí la forma de darse el sobreseimiento puede ser de 2 maneras. Puede ser una vez dictada la no vinculación a proceso y basarte en la información con la cual incluso el órgano jurisdiccional resolvió, o puede ser tú citando o en este caso peticionando la audiencia para generar la incidencia en la cual se deba de resolver. Entonces, no es como tal que utilice las mismas, sino que si yo ya las desahogué para la vinculación o las aporté o las referí, ¿no? Porque ya sabemos que puede ser con dato o con medio. Si yo ya lo hice y con eso el órgano jurisdiccional dictó la no vinculación, yo ya no necesitaría apoyarme en la reiteración de esa misma información. Yo lo que diría en todo caso que toda vez que en la resolución que se acaba de dictar con motivo de la no vinculación a proceso en la cual los puntos esenciales en los que se basó el juzgador son A, B, C y D, ¿no? Y de los cuales el Ministerio Público no va a poder perfeccionar esa investigación en atención a que estos X, Y y Z, pues entonces solicito el sobreseimiento precisamente de esa causa penal. O sea, hay cuestiones que considero que el Ministerio Público difícilmente podría justificar si es que el juez advierte que son cuestiones de fondo y sobre todo si ya se hizo la investigación respecto de esas cuestiones. Pero si hay otras que se ven subsanables, entonces en determinado momento lo que tendrá que hacer pues, es obviamente regresar la carpeta y que el Ministerio Público pues siga investigando. Bien, nos dice, en un delito de contra la salud, si puedo comprobar que no hubo intercambio de droga y numerario, opera el sobreseimiento, pues debería, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, como tal, pues no se cometió un delito. O sea, si realmente no sucede, pues entonces, ¿qué pasa? Pues no hay delito, ¿no? El tema ahí es el tema probatorio. Ahorita lo platicamos. Y nos dice Víctor, ¿a partir de qué momento se puede solicitar el sobreseimiento? A partir de que se dicta en este caso la autovinculación o no vinculación a proceso, ¿no? Bueno, vinculación obviamente lo puedes hacer con posterioridad, ya que estás en tu investigación complementaria y tú ya tienes información suficiente que te van a permitir acreditar que sí se puede dar alguna causal de sobreseimiento. No vinculación, insisto, por los motivos que se hayan expuesto por el órgano jurisdiccional, si estos de ninguna manera van a poder ser subsanables por el agente investigador. Nos dice, ¿y por qué si la fiscalía conoce el caudal probatorio se mantiene en la postura de formular acusación? Bueno, es que ya este es un tema, pues incluso diríamos política, ¿no? De política, en el sentido de que muchas veces, pues, ¿qué prefieren? ¿Sabes qué? Yo continúo con mi investigación y mejor llevo un juicio y ya que se pronuncien allá los juzgadores. O sea, queremos como traer las viejas malas prácticas del sistema mixto y no tener la responsabilidad de que si posiblemente, pues, o sea, se pudo haber continuado o la víctima se va a oponer precisamente, pues tú no tener como esa carga de tratar de justificar, pues que como autoridad, como agente del Ministerio Público, consideras que pues ya no se va a acreditar. O sea, la verdad es que, digo, yo hasta este momento
no he visto un solo ministerio público que vaya y solicite un sobreseimiento, o sea, eso jamás lo he visto. Evidentemente las defensas, bueno, en este caso el defensor público o el defensor particular, sí. Y los jueces, la realidad es que pocas veces también se atreven por justamente no poder establecer el estándar de prueba que requieren para ese momento, salvo que sea demasiado evidente y entonces no puedan o entiendan que no se va a justificar de ninguna otra manera. Nos dice Rafael, ¿se puede solicitar el sobreseimiento en la etapa intermedia? Sí, Rafael. Era lo que les comentaba en un inicio de la plática, ¿no? Se puede solicitar, pues, o sea, una vez que ya se ha dictado en este caso la vinculación, en cualquier momento. Ok, no incurriría en un delito de omisión. Bueno, ahí no entiendo esa pregunta. Si nos quieres como aclarar un poquito más, espectador, con gusto lo platicamos. Y nos dice Ricardo, si un coimputado se somete a la forma de terminación anticipada del procedimiento abreviado y acepta la responsabilidad de los hechos, puesto que es un requisito de acuerdo al 202 del Código Nacional, para el otro coimputado es necesario justificar su no responsabilidad del hecho. O sea, me imagino que él quiere continuar con el proceso. Dice, o bien, al aceptar la responsabilidad del hecho por parte de un imputado, automáticamente se da el sobreseimiento. Saludos. A ver, no sé si entendí muy bien, Ricardo, pero aquí no hay un sobreseimiento, ¿no? O sea, aquí es una forma de terminación anticipada del proceso y como tal, pues no hay sobreseimiento porque al contrario, ¿no? Va a haber una sentencia de condena. Si la pregunta es si uno lo acepta, el otro con eso se tomaría como que lo ha aceptado, la respuesta es no. O sea, el otro puede seguir su proceso. Incluso, por ejemplo, en algunos estados lo que hacen es que eliminan como tal a mí se me hace incorrecto, pero bueno, esa sería como una crítica también al sistema, en el sentido de que eliminan como tal al otro coimputado e incluso lo eliminan de la parte de la acusación cuando ya se llega a etapa intermedia y sigue o subsiste la intervención en este sentido pues del que está siguiendo con las etapas del proceso para llegar a juicio. Entonces, si te refieres a eso, pues no se daría el sobreseimiento. O sea, ahí no opera el sobreseimiento, no hay como tal. Y bueno, pues creo que hasta aquí ya no hay preguntas. Y espero que les haya aclarado su pregunta o les haya podido responder. Si no, pues síganmelas escribiendo y ahorita las platicamos, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, regresando a lo que teníamos. Ay, por cierto, yo vi que levantaban la mano, pero ahí sí no sé. No sé cómo se haga esto. O sea, creo que aunque levanten, o sí se puede abrir su micro. Aquí veo que Hilario levantó la mano. No sé si se puede abrir el micro o no. Bueno, si lo pueden abrir, pueden. Sí, permítame. Ok. Ya puede hablar Hilario. Hilary Leos. Ok, adelante Hilario, si gustas. Bueno, creo que no nos dice nada Hilario. Hilario, ¿andas por ahí? Bueno, pues no nos dice nada, entonces vamos a continuar, ¿no? Porque si no, no vamos a terminar. Ok, entonces, pues lo que ya tenemos identificado es precisamente, ya, si vemos las etapas, pues, ¿qué va a decir este artículo 211? Bueno, a partir del inciso B, pues nos dice que sigue una investigación complementaria, ¿no? Y ya en esta investigación complementaria, pues nos dice que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación, que justamente a partir precisamente después, evidentemente, de la formulación de imputación, la declaración del imputado, ahora sí, el tema de medidas cautelares provisionales, solicitud de vinculación a proceso y finalmente resolver respecto a esa solicitud ante el pronunciamiento del auto de o no vinculación a proceso. Entonces ahí es la primera vez que nosotros encontramos de manera explícita en nuestro código que justamente se puede dar la procedencia de este. Y fíjense, eso lo encontramos precisamente en nuestro código, ¿no? Nada más déjenme, les doy. Pensé que lo había puesto aquí, pero veo que no lo puse. Ok, bueno, no lo puse ahí, pero si ustedes se dan cuenta, una vez que se dicta el auto de vinculación a proceso, precisamente, posteriormente el artículo 319 de su Código Nacional, que nos dice auto de no vinculación a proceso. Y en el segundo párrafo nos establece ya de manera textual, el auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo, o sea, ahí viene ya la primera vez que procesalmente hablando,
encontramos la figura del sobreseimiento, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento. Entonces, ya esta oportunidad se abre justamente en esta investigación complementaria una vez que se dicta el auto de no vinculación a proceso. Ahora, ¿cómo se hace esa petición? Porque ya lo comentaban ahorita y lo preguntaban. Bueno, cuando yo escucho la resolución del auto de no vinculación a proceso, ¿qué es lo que primero debo de analizar? ¿Cuáles son los razonamientos que está llevando a cabo el juzgador para decir que no hasta ese nivel? Porque aparte recordemos, o sea, el estándar de prueba en un auto de vinculación o no vinculación a proceso es bajo, ¿no? O sea, es a nivel de probabilidad, que razonablemente te permitan generar cierto grado de convicción para creer que sí, se cometió un hecho que se considera un delito y que la persona o lo cometió o participó en su comisión. Entonces, es muy bajito. Actualmente, y eso a mí al menos me ha gustado, he visto que algunos juzgadores te piden el mismo estándar tanto para la defensa como para el Ministerio Público. ¿Ya qué me refiero? A que si la defensa a un nivel también de probabilidad trae información que va a valorar el órgano jurisdiccional y que en este caso logra llegar al mismo nivel de probabilidad que el Ministerio Público y no se supera, generalmente lo siguen dejando para la investigación. O sea, dictan auto de no vinculación a proceso porque no les genera la suficiente convicción, regresan y entonces el Ministerio Público tiene que seguir investigando. O sea, esto es como una postura que actualmente, al menos aquí en Ciudad de México, yo he visto ya en varios titulares de órganos jurisdiccionales que en lo personal me agrada. ¿Por qué? Porque los hacen que estén en igualdad de condiciones. Y entonces, en ese sentido, pues tenemos ya la oportunidad de que, evidentemente, si tú vas a la duplicidad del plazo constitucional para determinar esta vinculación o no a proceso, pues tengas la oportunidad de, ya sea referirte a datos de prueba, esto es aportar datos de prueba y hacerlos del conocimiento del juzgador, o en su caso estar en condiciones de desahogar estos medios de prueba ante su presencia, y con ello pues ya vas a tener como tal que si dictan un auto de no vinculación a proceso, podrás analizar si puede darse o no la procedencia del sobreseimiento. Bien, ahora, bueno, ahorita veo más preguntas, vamos a hacer algo, voy a terminar de avanzar un poquito y ahorita me regreso a todas sus preguntas, ¿no? Porque si no, insisto, no vamos a concluir. Ahora, en este sentido, por ejemplo, si ustedes me dicen, oiga, ¿y cuándo podríamos en determinado momento saber si efectivamente es suficiente o no para solicitar el sobreseimiento? Yo diría, tenemos que analizar qué información está llevando la fiscalía al juez. O sea, si hay recuerden que durante la investigación, doctrinariamente hablando, teníamos, pues decían que podíamos tener indicios que evidentemente en un primer aspecto vamos a recabar al momento y que estos se consideran primarios u originarios y que una vez que haces todo el tratamiento de la prueba, ¿no? Es un indicio, después se convierte en una evidencia y después si esa evidencia te sirve, se va a convertir en una prueba, ¿no? O en un dato de prueba como lo establecen en nuestro código. Entonces, vamos a pensar que el Ministerio Público pues tiene A, B, C, D y E, ¿no? Pero esas A, B, C, D y E resulta que sí son pruebas, o bueno, son, les voy a llamar datos de prueba para no hacer tanto rollo y distinción y etcétera. O sea, pensar que esos datos de prueba tienen otro dato de prueba que lo va a complementar o lo va a perfeccionar. Ejemplo, vamos a pensar que de repente sale la señora, la vecina, y dice, sí, yo vi todo. Yo vi cómo él hizo esto, esto, esto y esto, ¿no? Tengo mi primer acto de investigación como fiscal va a ser tomarle la entrevista, ¿ok? Le recabo su entrevista. Ya la tengo. Pero, ¿qué sucede? Que durante la entrevista la señora dice, bueno, es que yo suelo usar mis lentes de contacto, pero ese día pues no los traía puestos. Sin embargo, vi perfectamente aún así, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que yo ya tengo una deficiencia en la prueba. Entonces yo voy a decir, bueno, sí, pero pues lo que necesito es perfeccionarla, ¿no? ¿Cómo la voy a perfeccionar? Ah, pues le voy a pedir que me traiga vamos a pensar un examen de vista en donde me determine realmente cuál es el nivel de graduación que tiene y voy a recabar esto y bueno, en fin, recabas. Vamos a pensar en otro dato de prueba. Vamos a pensar que hay un arma de fuego inmersa involucrada y que esta arma de fuego fue detonada y que se tiene que determinar si coinciden precisamente las lesiones por arma de fuego que tiene la víctima con las que, en este caso, fueron detonadas por esa arma de fuego.
voy a tener que, o sea, tengo la prueba material. ¿Cuál es mi prueba material? El arma de fuego. Pero necesito una complementaria. ¿Cuál complementaria? Pues una pericial en materia de balística. Y vamos a pensar que dentro de las 48 horas yo solamente recabé pruebas primarias. O sea, solamente tengo las de origen, ¿no? Y sí, o sea, pues las tengo, pero el juez me dice, ¿sabes qué? Para mí no son suficientes, ni siquiera a este nivel de probabilidad. Te regreso la investigación. Si yo en ese momento quiero peticionar un sobreseimiento, lo más probable es que el juez pues, me diga, ¿sabes qué? No, o sea, tampoco es para tanto. O sea, hasta este momento no me generó suficiente convicción, pero si el Ministerio Público continúa con su labor de investigación, puede ser que mi resolución sea en distinto sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque como es a un nivel probatorio, se vuelve más complejo y sobre todo, insisto, por el estándar en vinculación a proceso. Pero cuando se vuelve en un tema de igual cuestión probatoria, pero de fondo del asunto, muchas veces es posible que sí el órgano jurisdiccional pueda dictar un sobreseimiento. El ejemplo, en algún momento recuerdo un asunto que teníamos, que nosotros éramos autoridades responsables en un amparo, porque yo era abogada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, íbamos como autoridades responsables dentro de una investigación. Bueno, era un tema ahí de una licitación en la cual se había llevado a cabo un contrato en el que, pues, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, no contrataba, sino hacía se me fue el término, la licitación para ver qué empresas podrían hacer ciertos tramos ferroviarios, ¿no? Y que pasara el tren ahí por la zona de Chiapas. Entonces, resulta que esta empresa que gana la licitación era una empresa tanto extranjera como mexicana. O sea, estaba fusionada, era una empresa fusionada con otra aquí, obviamente, mexicana, con otra extranjera. Resulta que la extranjera, al final, aunque ya habían ganado la licitación, la extranjera termina la fusión con la empresa mexicana ya no tiene los recursos suficientes para llevar a cabo la obra, y entonces lo que hace ella es que cede esa licitación a otras empresas también mexicanas. O sea, como tal, esas empresas pues, nunca la habían ganado, la licitación había sido la otra. Entonces, cuando Secretaría de Comunicaciones y Transportes se da cuenta, pues le dice, ¿sabes qué? No, te voy a quitar los efectos de la licitación. ¿Por qué? Pues porque tú ya diste a otra empresa a que lleve a cabo la obra cuando esa empresa pues, no fue la que ganó la licitación. Entonces, lo que hace esta empresa es que, bueno, y para esto Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya recupera los tramos ferroviarios, porque al final pues eran obviamente propiedad federal. Entonces, concluye la licitación, recupera los tramos ferroviarios y entonces esta empresa lo que hace es que se ampara. Y como supuestamente había algunas maquinarias de ellos en algunas zonas ferroviarias, se ampara y dice que es un amparo por cuestiones inherentes al artículo 22 de la Constitución Federal, ¿no? Bueno, resulta que se tramita el amparo, en este caso lo que es la Secretaría interpone una denuncia por un delito especial de la ley de amparo, en el cual, pues, lo que hace, bueno, lo que se tipifica en ese delito es que el quejoso finge ciertos actos para generar como un beneficio a su favor respecto a su solicitud de suspensión que se da precisamente dentro del amparo, como parte de los efectos. Entonces, cuando se lleva, o sea, se lo estoy tratando de abreviar, si no me va a tardar toda la clase en eso. El chiste es que se inicia la investigación. En este sentido, el quejoso tenía una nacionalidad española, porque aunque era una empresa mexicana, resulta que él era el dueño de la empresa. Y entonces ya va a audiencia inicial, lo citan para audiencia inicial, evidentemente era un delito que no era de prisión preventiva oficiosa, entonces se le cita como tal. Llega a audiencia inicial, empieza el tema del debate, obviamente el Ministerio Público pide la vinculación a proceso, y entonces aquí lo que el juez decía es que para él en ese momento no se podía justificar, es que él haya tenido un beneficio, o sea, que su pretensión para obtener la suspensión provisional dentro de la demanda de amparo, que esta evidentemente haya sido a través de un engaño que hubiera hecho incurrir a la autoridad para obtener un beneficio, y que él ni siquiera a nivel de dato de prueba veía cómo el Ministerio Público Federal estaba justificando dicha hipótesis. Entonces decía, es que cuál fue el beneficio, o sea, finalmente tramitó un amparo, pero en este caso, pues sí, si bien la suspensión como tal se la otorgaron, porque en un primer momento se la otorgaron, el problema dentro del amparo es que posteriormente se sobreseyó. Y entonces, ante el sobreseimiento, decía el juzgador, pues yo ya no puedo considerar que él obtuvo un beneficio.
y entonces incidía sobre un aspecto sustancial de los elementos del tipo penal, y si no se acreditaba ese elemento, pues había tipicidad, ¿no? Y entonces cuando dicta esa resolución, el juez lo que hace es que dice, bueno, dicta auto de no vinculación a proceso, ¿no? Y ahí lo más chistoso, nosotros no podíamos comparecer a la audiencia porque, aunque éramos autoridades responsables, pues no teníamos calidad de víctimas dentro de la carpeta de investigación porque pues, es una institución pública, ¿no? Y entonces, los abogados, tan emocionados que estaban por la no vinculación a proceso, cometen el gravísimo error de que pues, el juez dice, bueno, pues se dicta auto de no vinculación a proceso, en este caso se regresa la carpeta de investigación al agente del Ministerio Público para que continúe con la misma, bla, 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 y ya, ¿no? Y entonces lo único que hacen los abogados es, ya, pues mis últimas peticiones, ¿no? Pues copia de mi audio y video, ¿no? Ok, las autoriza el juez y ¡fum! Se van. Y entonces, pues yo pensé, ¿no? Dije, pero si ya se pronunció respecto a algo de fondo y dijo que el Ministerio Público ni siquiera había traído un dato de prueba con el cual podría justificar eso, oye, pues ahí era el momento oportuno para decir, pues te solicito el sobreseimiento, ¿no? Si no tiene ni siquiera uno solo. Y ya esta investigación, porque esa investigación ya la había tenido como por un año el Ministerio Público. Si esta investigación inició desde fecha tal hasta el día de hoy, y tú, juez, te has pronunciado en el sentido de que no se justifica ni a este nivel de probabilidad con ningún dato de prueba este elemento específico, pues entonces dicta sobreseimiento. O sea, yo lo hubiera hecho. Pero ellos, como estaban tan emocionados, pues se van ya de la audiencia y todo, y resulta que al día siguiente justamente nos notifican la solicitud que hacen por escrito para audiencia peticionando el sobreseimiento, ¿no? Por ahí había una pregunta que decían que sí se tiene que celebrar dentro de las 24 horas siguientes. Materia federal, la respuesta es que sí lo hacen de esa manera. De hecho, fue horrible porque estábamos en Cintalapa, allá en el estado de Chiapas. Entonces acabó la audiencia y ya teníamos nuestros vuelos. Entonces llegamos, día siguiente nos notifican y tuvimos que volver a viajar al otro día, ¿no? Entonces fue como que un absurdo, dijimos, de haber sabido. Ahorita les voy a decir cuál fue la respuesta ahí del juzgador. Pero lo que quiero destacar de compartirles esta anécdota es justamente que sí se puede solicitar después de la vinculación a proceso. ¿Es difícil? Sí, porque, insisto, es a un nivel de prueba. En este caso habría cómo justificarlo porque pues, ya llevaba mucho la investigación y si no había ni un solo dato, pues bueno, era como más evidente que aunque regresara a la investigación, tampoco se iba a poder en este sentido justificar con otro diverso, porque nunca lo hicieron, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, que sí se puede dar. Solamente hay que poner muchísima atención en qué se basa el juzgador para dictar el auto de no vinculación a proceso. Ese sería como la clave. Ya una vez identificándolo, ver la posibilidad o no de que eso sobresea. Ahora, el tema también es que si lo peticionas ahí y posible, hay jueces que sinceramente, pues como les cae como balde de agua fría el hecho de que lo solicites una vez que ha dictado auto de no vinculación, pues hay muchos que se van como a la salida más fácil, ¿no? De decir, no, porque en este sentido, si bien se dictó auto de no vinculación a proceso, fue por esto, esto y esto, y el Ministerio Público todavía está en condiciones de seguir investigando y de poder subsanar las deficiencias que hasta este momento procesal se consideran por este órgano jurisdiccional. Y entonces eso luego muchas veces tampoco nos sirve porque parece que los jueces, pues, casi aplican un tipo de suplencia de la queja para el Ministerio Público y le dicen qué es lo que le hace falta y entonces qué es lo que genera con el fiscal, que inmediatamente regresa a la investigación, dicen, es que ya noté, ya me dijo el juez que hace falta esto, pues allégate de ello y vuelve a solicitar, en este caso, audiencia para formular imputación. Entonces, pues ese es un problema. Ahora, también hay otra postura, en el sentido de que si se dicta el sobreseimiento, vamos a pensar que se dicta un auto de no vinculación a proceso, que efectivamente se dicta el sobreseimiento, posteriormente ese auto de no vinculación, y que en este caso es impugnado esa resolución de sobreseimiento, pues ya sea en este sentido por el agente del Ministerio Público o por la víctima o asesor jurídico. ¿Qué es lo que sucede? Se puede volver a solicitar la formulación de imputación. Esta postura también está dividida. O sea, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ok, vamos a pensar, si se dicta el sobreseimiento, pero estás inconforme, te inconformas, apelas, y que en este sentido recabes mayor información, ¿puedes volver a formular imputación? En mi opinión, no. ¿Por qué? Pues porque seguiríamos como la regla genérica del recurso, ¿no? Está sub judice esa resolución y tanto no se resuelve, pues no debería de ser así. Sin embargo, en sistema acusatorio, la verdad es que a mí me ha sorprendido porque hay algunos, incluso jueces, que en otro tipo de figuras jurídicas permiten la procedencia. Por ejemplo, caso de suspensión condicional al proceso, se modifican las circunstancias y vuelven a permitir la procedencia de esta, aunque esté sub judice una resolución previa en la que se haya negado, ¿no? Entonces, algunos sí se decantan por la postura de que sí puede volver el Ministerio Público a solicitar audiencia para formular imputación,
investigación, y otros dicen que no, porque evidentemente ya se ha dictado un sobreseimiento y se tendría que esperar para ver si este es confirmado por el Tribunal del SADA o en su caso por la autoridad federal. Bueno, aquí ya lo que podríamos ver, pues es que en cualquiera de las etapas, conforme a este 211, pues podríamos hacer la solicitud precisamente del sobreseimiento, nada más con la salvedad de que justamente como lo dice este párrafo segundo del 211, que nos señala que el proceso justamente dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme, y el sobreseimiento solamente se da durante el proceso, ¿sí? Bien. Pero fíjense, tenemos divididos los criterios. Estos criterios que les voy a compartir son de tribunales colegiados, ¿eh? Eso sí, lo hago muy claro. Y todos han sido tesis aisladas. Entonces, por lo tanto, pues no son de cumplimiento obligatorio y solamente sirven para orientarse, ¿no? Entonces, ahí, ojo, no, muchas veces cometemos el error de que lo vemos en una tesis y creemos que esa es la verdad única. Y lo cierto es que no, o sea, habría que evidentemente atender a quién está dictando esta tesis y en este sentido si va a ser obligatoria o no. Para mí como órgano jurisdiccional y evidentemente si yo soy parte procesal, pues para tomarla en consideración respecto a las posibles peticiones que yo haga. Y bueno, esta es del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, o sea, de nuestro circuito de aquí de Ciudad de México, y nos dice sobreseimiento. En la causa penal es improcedente decretarlo durante la etapa de investigación inicial. Dice, en el sistema penal acusatorio existe una clara división de facultades entre el Ministerio Público y el juez de control, pues mientras al primero corresponde llevar y dirigir la investigación de los delitos, el segundo actúa como garante en los casos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de las acciones y omisiones de aquel, por el artículo 358 que justamente, perdón, 258 que comentábamos, ¿no? Del recurso. Por eso dice, como garante, o sea, para estar vigilando sus acciones y omisiones de este. Así, el representante social, conforme al artículo 212 del código mencionado, no puede suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de la investigación, salvo en los casos que así lo determine ese ordenamiento. Es decir, bajo una resolución de abstención de investigar, el archivo temporal, un criterio de oportunidad o mediante una resolución de no ejercicio de la acción penal en términos del artículo 258 del código invocado. Pero cuando la investigación se judicializa y tiene lugar la audiencia inicial, no solo se abre la etapa de investigación complementaria, sino también el proceso, por lo que la jurisdicción para decidir si se pone fin a la investigación ya no recae en el Ministerio Público, sino en el juez de control. En consecuencia, el sobreseimiento en la causa penal solo puede decretarse por el juez y en etapa de proceso, lo cual indudablemente está descartado en la investigación inicial, pues en esta la declaratoria ante la aparición de una causa de sobreseimiento la hace el Ministerio Público mediante alguno de los puestos que le permite la ley ya referidos. O sea, ¿qué quiere decir? Pues lo que hemos estado comentando. Tomas en cuenta la causal, pero dictas un auto de no ejercicio de la acción penal, distinto al sobreseimiento, ¿no? Bien. A ver, voy a dar una pausa para leer las preguntas que veo que aquí ya están. Uy, ya son 7:28, qué rápido se pasa el tiempo. Ok, dice Amelie, maestra, buenas tardes. ¿Cuál sería el fundamento para presentar pruebas ante el juez para evidenciar que el hecho no se cometió? Ahorita les voy a dar unos ejemplos. De hecho, todavía ni siquiera llegamos al tema de cuándo es procedente, entonces ahorita lo platicamos. Amelie. Dice Nancy, de acuerdo a lo establecido en el 327, es obligatorio que el juez cite a las 24 horas siguientes para resolver. Aquí el tema, bueno, en materia federal sí citan dentro de esas 24 horas, eso sí, o sea, no es, o sea, citan dentro de las 24 horas para llevar a cabo la audiencia, y sí lo hacen, o sea, la realidad es que sí son súper rápidos. En Ciudad de México no, y me imagino que en los fueros locales no, porque toman primero el plazo para notificaciones en el sentido de cuando estas notificaciones requieren de la presencia de alguna de las partes para la diligencia. Y entonces toman primero 48 horas con las cuales debe de ser notificado y que se tenga por legal esa notificación y posteriormente las 24 horas adicionales. Entonces estamos hablando que si, por ejemplo, tú el lunes promueves para peticionar audiencia, para en este caso, pedir el sobreseimiento, lo que va a hacer el órgano juzgador, bueno, el órgano jurisdiccional es que obviamente tiene tu escrito, va a tener 48 horas para notificar, dicta el acuerdo, todavía tiene 48 horas, pero la audiencia la va a citar dentro de las siguientes 24. O sea, estaríamos hablando que en 72 horas, o sea, si yo la promuevo el lunes, lo más probable es que mi audiencia sea martes, miércoles, hasta el jueves. Foro federal, no. Foro federal te notifican hoy, o sea, hoy promueves, hoy sale tu acuerdo y mañana es tu audiencia. Pero bueno, ya dependerá de cómo interpreten los órganos jurisdiccionales justamente lo relativo a los plazos para las notificaciones.
Bien, nos dice Ricardo, ¿cuál es su opinión acerca del alcance del artículo 325 del Código Nacional, con independencia que existe una tesis helada de la primera sala de la que no se rompe con el principio de imparcialidad? ¿Usted considera que el juez, ante la omisión del Ministerio Público, se podría constituir en un brazo extensor del conocimiento del procurador para que se pronuncie en el plazo de 15 días sobre lo que el MP no hizo? Saludos desde Tapachula, Chiapas. A ver, tengo aquí el 325. Le voy a dar rápido lectura. A ver, ya casi llego. Nos dice, extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo. Bueno, lo que sucede aquí, bueno, lo voy a leer y ahorita lo comento. Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el juez de control pondrá el hecho en conocimiento del procurador o del servidor público en quien haya delegado. Permítanme un minutito, permítanme. Ya, gracias. Dice, pondrá el hecho en conocimiento del procurador o servidor público en quien haya delegado esta facultad para que se pronuncie en el plazo de 15 días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el juez de control ordenará el sobreseimiento. Y aquí lo que nos dice es que el juez se puede... No lo considero así, porque en este sentido, o sea, la parte... Bueno, y de hecho ya como lo dices, ¿no? Ya hay tesis en este sentido. Pero, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que el órgano jurisdiccional se convierte en garante, pero no de una sola parte, o sea, se convierte en garante de ambas partes. O sea, tengo que tutelar en este caso el derecho, muchos derechos a la víctima, porque ya ni siquiera diríamos uno. O sea, por ejemplo, está el derecho a la verdad, el derecho a la reparación del daño, el derecho de acceso a la justicia. Entonces, si yo permito que pase como esta parte de, oye, ¿sabes qué? Pues o sea, ya se cerró la investigación, ya feneció el plazo de investigación complementaria y no se ha pronunciado respecto de esta, ¿qué es lo que sucede? O sea, de entrada, el pronunciamiento no tiene que ser forzosamente en el sentido de acusar. O sea, como lo dice el 324, puede solicitar el sobreseimiento, puede solicitar la suspensión. Generalmente digo, vamos a ser también realistas, si es para acusar, ¿no? Pero esta omisión no puede ser en detrimento precisamente de la propia víctima o del ofendido, porque entonces, en todo caso, ya nos está tutelando también su derecho de ellos. Entonces, por eso no es como decir, bueno, ¿sabes qué? Yo de manera oficiosa, pues sí, o sea, nada más voy a informar. Ya lo que decida la autoridad de investigación, pues eso ya es su problema, ¿no? O sea, no se excede en el alcance, porque finalmente tampoco está acusando como tal el órgano jurisdiccional, solamente le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Tu MP no ha hecho esto, ¿qué vas a resolver? Ah, ok, ¿sabes qué? Si quiero resolver, si voy a acusar, ah, ok, perfecto. ¿Sabes qué? Ah, no, es que en ese vamos a solicitar un sobreseimiento. Ah, ok. O sea, al final la resolución que incluso no se ha presentado hasta ese momento, pues la desconoce el juez. Entonces diría que, en mi opinión, bueno, es que yo también soy muy garantista. Como ya se los dijeron, trabajé ahí en la corte, entonces es difícil luego también quitarte como el chip del juzgador, pero yo lo diría más allá del juzgador, es como para hacer un equilibrio procesal entre las partes. Y en ese sentido creo que sería el pronunciamiento. ¿Pueden enviarnos los números de tesis? Ok, se los busco y se los envío. Digo, y si no, pues con el rubro lo pueden poner ahí en el semanario judicial y fácilmente lo encuentro. Y Carla, gracias. No, ¿de qué, Carla? Un gusto para mí. Creo que ya no hay más preguntas. Me parece que no. Bueno, vamos a continuar. Entonces, déjenle muevo aquí. Ok, aquí por ejemplo tenemos otra tesis que nos dice sobreseimiento previsto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuando se promueve la etapa intermedia, resulta procedente y por ende debe tramitarse y resolverse conforme a los artículos 327 a 330 del propio Código. Ahí traen todo un tema, porque cuando se habla de la procedencia también establecen que esta puede ser hasta la etapa intermedia porque ya no tiene sentido, porque al final vas a desahogar en juicio precisamente medios de prueba y entonces con eso se podría justificar una resolución que favorezca al imputado, o en este caso debería de detenerse hasta ahí el proceso y esperar a que se resuelva precisamente sobre el sobreseimiento y en caso de que sea impugnado los efectos del amparo también conceder la suspensión o no. Y sinceramente esto está, bueno, esa parte en específico es compleja, sobre todo por justamente la doctrina del cierre de etapas de la Corte, en el sentido de que, pues evidentemente no puedes llevar a otras etapas procesales algunos supuestos porque, pues prácticamente se quedarían como sin materia, ¿no? Ahora, en este caso yo creo que del sobreseimiento, mi postura sí es que se puede tramitar en cualquier momento, o sea, incluso en juicio, o sea, no habría como ningún impedimento. Ahí el tema es que tanto o cómo podrías resolver esa incidencia. Pero creo que cuando se tiene ya prueba como tal, como muy clara, como en los casos que les decía, ¿no? Que el muerto no andaba muerto, sino andaba de parranda, y que imagínense, se presenta en juicio oral,
pues como ya para qué continúas con el juicio, es evidente que está vivo, ¿no? Y entonces creo que ahí justamente por eso se podría abrir la incidencia y sí se tendría que resolver antes de continuar con el juicio. El tema es que el código jamás te establece como los momentos procesales para llevarlos a cabo. O sea, te dice que va a ser ante el órgano jurisdiccional, bueno, eso sí, pero ¿en qué momentos? No te lo dice. De hecho, si ustedes se dan, por ejemplo, cuenta y van a su artículo 327, fíjense cómo nos dice, el Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa. O sea, nunca nos dice qué órgano jurisdiccional, ¿no? O sea, nos dice, podrán solicitar en cualquier momento. Entonces, esto quiere decir en cualquiera de las etapas. Bueno, entonces retomando lo que dice esta tesis, nos señala el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se recibe una solicitud de sobreseimiento presentada por cualquiera de los sujetos legitimados, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia. ¿Cómo se hace la petición? Esto es bien importante, también se los comparto. La petición es petición para audiencia. O sea, no tengo que exponer por qué considero que se va a dar el sobreseimiento. Porque justamente conforme a los principios pues, que rigen este sistema, debe de ser ante el órgano jurisdiccional. O sea, ante él voy a justificar porque yo, como defensa, pues creo que sí se puede, digo defensa porque nunca he sido fiscal, porque sí se puede en este sentido dar como tal la causal de sobreseimiento. Entonces, considero ahí que es importante destacar que solamente es un escrito. Es un escrito dirigido al juez de control. Bueno, por ejemplo, aquí en el caso de Ciudad de México, tenemos juez de control en funciones de juez de trámite, que significa que es el que va a llevar a cabo pues toda la parte de acuerdos, de peticiones que se hagan por escrito, y yo le digo, obviamente ya saben, ¿no? Mi rubro, si yo ya estoy, en este caso ya tengo personalidad, vamos a pensar como defensa o vamos a pensar en este sentido que la pueda hacer por propio derecho el imputado, ahí entonces sé juez de proceso penal, acusatorio, del Poder Judicial de la Ciudad de México en funciones de juez de trámite presente, ¿no? Vamos a pensar si yo la hago en mi calidad de defensora, pues licenciada Anaí de Elena Valero Manzano, en mi calidad de defensora particular del imputado en la causa penal, del imputado tal en la causa penal que se cita el rubro, ante usted respetuosamente comparezco para exponer, ¿no? Y ya entonces ahí voy con fundamento, lo dispuesto por el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita a este órgano jurisdiccional, se señale día y hora, efecto de que tenga verificativo, a audiencia para solicitar sobreseimiento respecto de la causa que nos ocupa, ¿no? Y ya, o sea, es un escrito súper sencillo. Entonces ya tú lo pones así, obviamente ya le pones por lo antes expuesto fundado, el único, bla, 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 señalar fecha y hora. Yo, por ejemplo, en el asunto, bueno, a mí sí me gusta ponerle ese asunto, aunque algunos dicen que no somos autoridades, entonces no sería necesario, pero yo lo destaco, o sea, a mí sí me gusta porque así, cuando llega tu escrito, dicen, a ver, ¿qué quieren? Ah, ok, asunto, 2 puntos, entonces le pongo solicitud, audiencia de sobreseimiento. Y ya. Y entonces ellos inmediatamente saben qué es lo que estoy queriendo, ¿no? Que estoy peticionando. Y sale el acuerdo, ya el acuerdo te lo notifican. Les digo, aquí en Ciudad de México se tardan en notificártelo. No es como tan rápido también. Luego por ahí tienen una circular que por la carga de trabajo, a veces incluso se agarran hasta 3 días. Y pues no solamente se le notifica al requirente, se le notifica, en este caso vamos a pensar que soy la defensa, a mí, obviamente al imputado, al Ministerio Público, al asesor jurídico y a la víctima. Estas notificaciones pues se hacen con aquí en Ciudad de México, con estas 48 horas que te requiere el código para el tema de notificaciones. Déjenme ver, creo que es el artículo 64 el que te lo establece, el tema de notificaciones. Déjenme ver si lo encuentro aquí rápido. Y déjenme ver si está aquí ya con eso, pero si no, notificación en audiencia. No, es el 64. A ver si lo encuentro. Aquí está, 80, 90, ahora es el 90. 90, es el 90. A ver, déjenme, es que, insisto, esto de no tener mi código impreso es una desgracia. Ay, no quiero perder tanto tiempo en esto, la verdad es que nada más pónganle ahí, si lo tienen a la mano, las 48 horas.
A ver si no se los pongo acá. Ok. Aquí está. Es el 91, por fin. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con 48 horas de anticipación a la celebración del acto. Entonces, a eso se refieren, que cuando es en este sentido, que tú estás peticionando ¿cómo se llama? La audiencia, como requieren de la presencia de las partes procesales, pues en este caso, ellos dicen, ok, conforme al 91, primero lo cito, dentro de 48 horas para que sea legal la citación, y ya después, además de esos 48, le agrego 24 horas más, porque la audiencia deberá de celebrarse dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud, pero tomando en cuenta, por interpretación sistemática, que esas van a empezar a correr a partir de que se le notificó legalmente a las partes. Eso es lo que hacen aquí en Ciudad de México. Digo, no sé en otros estados, pero podría ser que lo hacen de la misma manera. O como en el caso de la materia federal, que lo hacen dentro de esas 24 horas. Ahí sí. Son súper rápidos. Bien, nos dice Estefanía, el sobreseimiento una vez que se solicita se necesita un auto que lo valide. Es resolución por escrito. El sobreseimiento sí te lo dan, deben de dar por escrito. Qué bueno, digo, ya ven que, por ejemplo, en el caso de la vinculación a proceso, pues a pesar de que también el código establece que es una resolución que se debe dictar por escrito, que ahora ya hay un tema ahí con, la Corte dijo que era suficiente con la resolución oral, y ahora hay un colegiado, no recuerdo si fue del 10º circuito, me parece, que emitió una tesis que dice que si bien no pasa inadvertida la tesis que emitió la Corte, en este sentido, no, casi dice, no opino lo mismo, y sí se debe de dictar por escrito. Entonces, pues ahí tenemos ya como que un problema, ¿no? Pero bueno. Dice, para los incidentes también solo se pide la audiencia si requiere promover por completo el ofrecimiento de pruebas. Esa es otra pregunta súper interesante. Lo cierto es que el código no te establece absolutamente nada al respecto. Lo que ha sucedido, la realidad, miren, si nosotros nos vamos a lo que te dice la literalidad en este caso del 327, pues lo que te dice es que solicítalo y en 24 horas se lleva la audiencia. O sea, jamás te dice corre traslado, señala medios de prueba, no te dice absolutamente nada. Por eso la postura está dividida entre si sí se deben de ofertar o no medios de prueba, se pueden desahogar o solamente se puede hacer referencia a datos de prueba. Yo creo que forzosamente tiene que haber un tema de valoración probatoria. O sea, no puede darse un sobreseimiento sin valoración probatoria, porque no habría forma de justificarlo. E incluso, si nos damos cuenta, la naturaleza de un incidente es ese, o sea, es como un mini juicio, por decirlo de esta manera, en el cual pues vas a solicitar alguna causa que, bueno, en la incidencia se supone que no tendría que versar sobre el fondo, pero en este aspecto del sobreseimiento sí tendría que versar sobre el fondo del asunto. Y entonces, para justificar el fondo del asunto, tendrías que precisamente recurrir a prueba. Entonces, es muy complejo porque no hay un criterio uniforme hasta el día de hoy en el que todos los jueces te digan, ¿sabes qué? Yo sí te acepto medios de prueba, o que te digan, no, todos te digan, solamente aceptamos datos de prueba, o que todos digan, ¿sabes qué? No me puedes presentar ninguno de los dos. O sea, no hay. Entonces, prácticamente es como ir y peticionarlo y ver qué es lo que sucede en audiencia. Lo que sí ha pasado últimamente es que cuando no tienen la oportunidad realmente material de hacer o de llevar a cabo el principio de contradicción, los juzgadores sí se han decantado al menos aquí en Ciudad de México, se han decantado por la postura de que no conceden valor probatorio a esos medios de prueba. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es, si tú vas a desahogar medios de prueba, los estás ofertando, lo que tienes que hacer es que antes de que sean, en este caso, desahogados, o sea, esto es, una vez admitidos, si bien tú ya le corriste traslado a las partes procesales, porque eso sí, evidentemente lo vas a hacer, o sea, solicitas tu audiencia, llegas a tu audiencia de sobreseimiento y le corres el traslado con todo lo que pretendes desahogar, si bien ya lo hiciste, lo cierto es que ellos te van a decir, yo no tuve tiempo para poderlos analizar y para poderlos realmente controvertir. Entonces, pues solicito que como no se respeta el principio de contradicción, pues no sean valorados, ¿no? Que los desvaloren. Hay jueces que sí lo hacen, o sea, eso sí yo ya lo he visto, y aquí, por ejemplo, al menos en Ciudad de México, ya está siendo como el criterio común, o sea, sí está siendo muy aceptado y todos lo están llevando a cabo. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho en la práctica? Decirle, su señoría, bueno, una vez que ya fueron admitidos,
Ahora, antes de llevar a cabo el desahogo, solicito que se le dé el uso de la voz al agente del Ministerio Público, al asesor jurídico, para que en representación de su víctima manifieste si en este sentido requieren de mayor tiempo para imponerse de los mismos y se esté en condiciones de que al momento de su desahogo los puedan controvertir. Y entonces eso ha funcionado porque los jueces les dicen, a ver, ¿ya los revisó? No, pues que no. Bueno, ¿necesita tiempo para revisarlos? Sí. ¿Cuánto tiempo? No, pues que 1 hora. Ok, entonces vamos a suspender, vamos a receso 1 hora y regresamos y se procede al desahogo. Entonces, hasta el día de hoy a mí no ha habido un juez que me haya dicho, oye, ¿sabes qué no? Porque no le diste la oportunidad para que se impusiera de ellos. Al contrario, en esta parte de tutelar los derechos, no solamente yo siempre he dicho, es para las autoridades, sino también es para uno mismo como operador, porque justamente eso permite que atendiendo las formalidades del debido proceso, tu proceso vaya, como diríamos, limpio, vaya bien, ¿no? O sea, vaya totalmente conforme a la ley. Y entonces así, si en algún momento te quieren impugnar por alguna violación procesal, difícilmente la van a ganar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú ya te encargaste de llevar todo correctamente. Dice, ¿qué recurso procede si se solicita después de la intermedia? Bueno, es que, insisto, no, yo creo que no habría ni siquiera ningún fundamento para que el juez te pueda decir, no procede, ¿no? Porque, como dices, porque es de notoria improcedencia, pues que nos diga en dónde, porque el código nunca te establece un plazo después de que en este sentido ya te encuentras dentro del proceso. Y bueno, eso sí, no sería una resolución ni impugnable por el tema de apelación, no sería, yo creo que no sería una resolución revocable, porque hay debate para que justamente se te dé la oportunidad para la procedencia del sobreseimiento, y hay debate en consecuencia, entonces no se cumplía con alguno de los requisitos. Ahí lo que me preocuparía un poco, digo, evidentemente debería de haber un recurso. Lo que me preocuparía un poco serían como los efectos, porque vamos a pensar que si vamos al amparo indirecto ante esa negativa, el problema que vamos a tener es que seguramente, digo, no lo sé, no lo afirmo, pero seguramente el criterio es que no te causa una violación de imposible reparación. ¿Por qué? Pues porque si se da o se actualizaría en todo caso, pues el juzgador incluso lo podría analizar a nivel de juicio. Entonces, creo que por ahí la procedencia del amparo sería un poco complicada por ese tema en particular. Bien. Bueno, voy a terminar rápido de leer esta tesis. Híjole, ya es súper tarde. Y bueno, nos dice, el órgano jurisdiccional a notificar a las partes citarás dentro de las 24 horas a una audiencia donde se resolverá lo conducente, sin que sea obstáculo para ello la incomparecencia de la víctima o ofendido debidamente citados. Que esto es importante, por eso, en esta parte de interpretación, justamente por eso es que aquí en Ciudad de México dicen, para que sea citado debidamente, el código dice que siempre que tenga que comparecer a una diligencia tiene que ser con 48 horas. Y entonces lo tenemos que entender así, porque si no, entonces la citación sería ilegal. Y posiblemente, digo, no ha llegado a la Corte este tema precisamente de este artículo 91, pero posiblemente sí tendrían como que la razón. Pero bueno, dice, además de la interpretación sistemática de los artículos 327 al 330 del aludido ordenamiento con los diversos 15 y 17 del Código Penal Federal, y conforme al artículo 1 de la Constitución, bueno, ya la Constitución Federal, se colige que al tener el sobreseimiento firme efectos de sentencia absolutoria, puede plantearse en cualquier etapa del procedimiento, que era lo que yo les comentaba, o sea, puede ser en cualquiera. ¿Cómo ocurre cuando se invoca alguna causa de exclusión del delito? Ya que ambas figuras se traducen en la culminación del proceso y con ello se privilegia el derecho que tiene el imputado a destruir la acusación en su contra, con la finalidad de gozar en forma absoluta de su derecho fundamental a la libertad personal. Por tanto, al no establecer ese código objetivo precepto alguno que limite la interposición del incidente de sobreseimiento a determinada etapa del proceso penal acusatorio, y el defensor del imputado le efectúa en la audiencia intermedia, aduciendo que se suprimió el tipo penal por el que se le vinculó a proceso, su estudio resulta procedente y por ende debe tramitarse y resolverse conforme al sistema que prevén los artículos 327 a 330 señalados, ¿no? Que bueno, insisto, es aislada, es nada más referente, no es vinculatoria, pero bueno, puede servir para que, pues, evidentemente otros órganos jurisdiccionales la analicen, la valoren y posiblemente coincidan con el criterio. Al final es orientadora, ¿no? Bien. Ahora, en este sentido, bueno, ahora sí, el artículo 327 pues nos habla de manera muy general de la tramitación, ¿no? Y nos dice, el Ministerio Público, el imputado, su defensor, y digo, nos lo acota a ellos tres porque es evidente que el Ministerio Público es autoridad objetiva, imparcial y debe decantarse por lo que está en la investigación, o sea, no favorecer a uno ni a otro y finalmente pues debe de actuar con esta imparcialidad, ¿no? Por eso es que le dan como esta facultad a él.
El imputado, su defensor, porque tienen interés, ¿no? Bueno, sobre todo el imputado, justamente a que dentro de esta sujeción que tiene a un proceso como tal, pues ya no continúe y recupere al 100% esta libertad personal que finalmente le está siendo restringida en atención al proceso que se está incoando en su contra. Y bueno, la defensa, porque pues esto tiene que proteger los intereses de su representado. Entonces, es por eso que estrictamente nos lo ciñe a estas tres partes procesales, no hacia la víctima o al ofendido, porque ellos pues van a tener el interés de que se continúe con el proceso. Y en cambio, pues no van a actuar como de esta manera objetiva, sino favoreciendo precisamente sus pretensiones. Entonces, bien, en este aspecto nos dice, podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa. Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando. Entonces, bueno, ya, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que sucede es que ya hicimos nuestra petición, ya en este caso presentamos el escrito, ya se acordó, ya nos notificaron la fecha de audiencia y ahora acudimos, obviamente, a la celebración de la misma. Lo primero que yo debo de saber es que si soy Ministerio Público, imputado, defensor, quien haya sido el solicitante, el requirente de la diligencia, va a ser el que inicie con el uso de la voz. Es como cualquier audiencia, se individualizan, etcétera. Se revisa, por ejemplo, si no va la víctima o el asesor jurídico, se revisa si las notificaciones se hicieron correctamente, y si se hicieron correctamente, entonces se continúa con la audiencia. Si advierten que estas no fueron legales, no se va a poder continuar con la audiencia. El juzgador va a ordenar nuevamente las citaciones y posteriormente va a diferir esa audiencia para que tenga verificativo en otro día. Ahora, el tema es que ahí ya no tenemos un plazo. ¿Por qué? Porque si se supone que aquí son 24 horas, pero cuando se advierte que una notificación fue ilegal, no te establece otro plazo diverso. Se podría interpretar que pues también tendría que ser en atención precisamente a estas mismas 24 horas, más, insisto, no se establece en el código. Y entonces ya una vez que estamos en la audiencia, te van a señalar, bueno, ya te van a decir, a ver, defensa, usted peticionó mediante escrito la celebración de audiencia para, en este caso, señalar alguna causal de sobreseimiento. Adelante, tiene el uso de la voz, ¿no? Y entonces ahí, ojo, primero tú tienes que ubicar cuál es tu causal de sobreseimiento. El hecho no se cometió, el hecho no constituye delito, aparece claramente establecida la inocencia del imputado, el imputado está exento de responsabilidad penal, agotada la investigación, el Ministerio Público estima que no cuenta con elementos suficientes para fundar una acusación, se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los supuestos, etcétera, ¿no? O sea, identifico. Y entonces ya ahí tengo que hacer mi referencia. Señoría, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 327, fracción, y ya la identifiqué, tal. Esta defensa considera que la misma cobra vigencia toda vez que mi representado, tengo que hacer también referencia a los antecedentes. Mi representado fue vinculado a proceso en fecha tal y tal por el delito de tal y tal. Sin embargo, derivado de la investigación complementaria, esta defensa cuenta con datos de pruebas suficientes para justificar que, vamos a pensar, el hecho no se cometió o el hecho cometido no constituye delito o cualquiera de estas, ¿no? Considero, en mi opinión personal, que como tal, por ejemplo, cuando dicen el hecho cometido no constituye delito, algunos han señalado, algunos autores sobre todo, dicen, bueno, es que puede ser que, por ejemplo, es un tema de diversa naturaleza jurídica y vamos a pensar lo que siempre sucede, ¿no? Que denuncian un fraude y en realidad no es un fraude, sino es una cuestión civil. O sea, no tiene una naturaleza penal, ¿no? En el otro, en el hecho no se cometió, pues decíamos, ¿no? O sea, de plano ni siquiera se llevó a cabo esa conducta. O sea, me podrían haber atribuido un homicidio, pero sabes que pues, yo nunca maté a nadie y de hecho ni está muerto, ¿no? O sea, pues anda, está ahí vivo, etcétera. Y es más, se va a presentar ahorita y va a declarar ante ti. Entonces, una vez que identificamos, pues, esta fracción, cuál vamos a invocar, identificamos los antecedentes, ahora también tenemos que identificar con qué lo vamos a justificar. Por ejemplo, nosotros recientemente teníamos un asunto en el que era un chico que la realidad es que se pelea, bueno, va circulando, no llevaba las placas, llevaba un permiso, lo paran y le dicen, ¿no? Que dónde están las placas, que en este caso pues lo tienen que remitir al corralón. Y él les dice, ¿pero por qué? O sea, sí traigo mi permiso, todo está en orden, está vigente, etcétera, ¿no? Ya le piden los papeles, revisan el vehículo, revisan el permiso, y la realidad es que sí estaba bien el permiso y todo. Y entonces agarran los policías y le dicen, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer, ya lo checamos, pero de todos modos, pues si quieres darnos para el refresco está bien, ¿no? Y entonces ya cuando pasa eso, pues el chico se molesta, ya se molesta bastante, y los empieza a insultar, no les va a dar nada, etcétera, y bla, bla, bla. Y entonces los policías en el Estado de México, por cierto,
le dicen, ok, no nos vas a dar nada, está bien, pero pues, entonces casi te vas a tener a las consecuencias, ¿no? Y se van. Ellos iban en unas motocicletas. El chico, pues de hecho estaba estacionado, o se estaba estacionando afuera de una estética porque iba a cortarse el cabello, entonces agarra, pues ya, obviamente los policías se van, él se estaciona bien, enfrente, se baja y se mete a la estética. Estando en la estética, llegan estos policías nuevamente, pero ahora con otros policías. Y entonces ya llega lo que conocemos en el argot popular como con la perrera y bueno, todos, ¿no? Y se advierte porque para esto hay un video que justamente uno de sus compañeros comentaban que qué pasaba con los videos. Hay un video de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública en donde se advierte cómo llegan las patrullas, no llegan atrás del vehículo, sino que llegan así como a una cuadra antes, se estacionan y bajan todos los policías, eran como unos 8 policías más o menos. Bajan todos y se acercan al vehículo unos y otros se van a la estética. Los sacan de ahí, otro policía se sube al vehículo, le da la vuelta y otro más ya va por la perrera, echan en reversa la perrera, lo suben y se lo llevan detenido. Y lo acusan del delito de narcomenudeo con fines de comercialización, ¿no? Ya dicen, no, pues él llevaba marihuana, llevaba sobres de marihuana y etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues al momento de que vinculan, no se tenían los videos. Entonces, posteriormente, ya durante la investigación complementaria, llega el video, ya vemos el video, se hace una pericial en materia de video, justamente, y hacemos en esta pericial, pues, que hagan una serie de tomas fotográficas, que hagan los acercamientos, y ya donde se pudiera ver como toda la historia cronológicamente hablando, y en este caso se solicita precisamente audiencia para sobreseimiento. La realidad es que la dinámica fue muy extraña porque, y insisto, como en el código no lo dice, es como cuestión de cada juzgador. Entonces, por ejemplo, en este caso, el juez agarra y pues ya, ¿no? Fundamento la causal de sobreseimiento, leo los antecedentes, todo, y ya le digo, bueno, pues así se vinculó, así está, ta. Sin embargo, para justificar dicha causal de sobreseimiento, en este momento ofertamos medios de prueba para que se desahoguen ante la presencia de este órgano jurisdiccional, ¿no? ¿Cuáles medios de prueba ofertamos? Bueno, pues ofertamos obviamente la pericial en materia de video, a cargo de ¿no? Ofertamos, ¿qué más ofertamos? Una testimonial y no, mentira. Bueno, es que ahí hicimos como una serie de, la verdad es que yo diría una mezcla, porque ofertamos dato de prueba y ofertamos medio de prueba. Que eso también se puede hacer, ¿eh? No está prohibido. O sea, al menos el código no te lo restringe, al contrario, ¿no? Y justamente como no está restringido, e incluso pues a nivel constitucional, si ustedes se dan cuenta, en el artículo 20, apartado B, fracción cuarta, pues justamente es donde se permite como esta libertad a probar del imputado como derecho, pues entonces ofrecimos dato y medio de prueba. Entonces, yo ofrecí diversos datos, que en este caso era una entrevista que era de la propietaria de la estética, que ella dijo, si llegaron, lo sacaron, él estaba aquí sentado, yo le estaba cortando el cabello, etcétera, pero no quiso ir. Ese es un problema que tenemos muy común en México, ¿no? Que los testigos no se quieren meter en problemas y generalmente nunca quieren acudir ante un juez. Entonces, bueno, lo hizo por entrevista, le anexó su identificación, firmó la entrevista y todo. Luego ofertamos la videograbación para que se reprodujera. Ofertamos la serie de tomas fotográficas como documental igual. Ofertamos la declaración de él y ofertamos un órgano de prueba, que en este caso era mi colitigante, porque él había hecho como toda la parte activa de la investigación. Y entonces ahí fue muy curioso porque el proceso que lleva la prueba pues debe de ser el proceso que se da en las distintas etapas procesales, ya sea en la vinculación o ya sea en el juicio, porque las reglas son las mismas. Entonces, pues, ¿cuál sería la regla, no? Pues ofrezco, debato exclusión y admito. Y una vez que admito, desahogo. O sea, esos serían como los 4 pasos a seguir para poder llevar a cabo una prueba dentro del proceso penal. Pero ahí el juzgador, la verdad es que muy extraño, porque yo empecé a ofertar y de repente oferto la declaración de mi colitigante y dice, entonces va a pasar. Y yo así de, sí, pues que pase, adelante. Y yo entre mí dije, bueno, pero ¿por qué va a pasar de una vez si no ha admitido? Entonces, o sea, él como que el juez se saltó el paso de admitir y pasó así al testigo y pasó al imputado a declarar sin haber hecho previamente la admisión. Para mí fue un error del juzgador. Obvio, no lo iba a corregir en ese momento, no le iba a decir, oiga, su señoría, yo creo que usted lo está haciendo mal. Pero bueno, así lo hizo
a mí se me hizo extraño, porque justamente también se debe de permitir el debate entre las partes procesales. Oye, a ver, espérate, el hecho de que te lo ofrezca no quiere decir que ya lo admitiste. O sea, primero analízalo, porque incluso se puede tratar de una prueba que no sea pertinente y entonces tampoco, aunque tiene derecho a ofertar, tiene una condición específica. ¿Cuál? Que la prueba que ofrezca, el único requisito constitucional que se te exige es la pertinencia. Y entonces, si no lo estás satisfaciendo y tú no lo estás analizando, pues entonces ahí hay una violación del debido proceso, ¿no? Pero la verdad es que el Ministerio Público pues tampoco era como que muy abusadillo, entonces no dijo nada y entonces finalmente pues pasaron todas las pruebas. ¿Cómo se desahoga? Con las mismas reglas de la prueba para juicio oral, ¿no? O sea, interrogatorio, contrainterrogatorio, incorporación de prueba material, incorporación de prueba documental. Y ya una vez que se lleva a cabo el desahogo, pues el juzgador vuelve a dar el uso de la voz para que en este caso las partes procesales pues hagan como sus peticiones finales. La defensa evidentemente pues dirá, sabes que ya te acredité con estos medios de prueba que se desahogaron ante tu presencia, pues que se satisface por esto y que efectivamente se acredita pues esta causal de sobreseimiento, ¿no? Y el Ministerio Público, pues contrario a eso, te dirá, no, pues en este momento no es procedente, porque vamos a pensar, si lo hicimos a mitad de etapa de investigación complementaria, pues yo si fuera fiscal, yo diría, bueno, sabes que yo continúo con la investigación y los datos que te está trayendo la defensa no son todos los datos que obran dentro de la investigación, solamente son los que favorecen a esta, y contrario a ello, yo tengo otros datos de los cuales se advierte que sí se puede atribuir la intervención del imputado en el hecho que se le está señalando, porque etc., ¿no? O sea, creo que por ahí iría encaminado el debate cuando se den este tipo de supuestos. Entonces, bueno, ya finalmente una vez que el juez escucha a la víctima, al asesor jurídico, a la fiscalía, ya puede él pronunciarse al respecto si considera o no que lo que se hizo referencia y la información respecto de los diversos datos o medios de prueba alcanza pues un parámetro razonable y suficiente para que se pueda decretar esa causal, o por el contrario, considera que se debe de seguir con la investigación o con el proceso de manera general, ¿no? Bien, entonces, bueno, por ejemplo, aquí nos dice, como la fracción sexta de este 327 se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. Aquí, ¿cuáles son las causas de extinción de la acción penal? Si nos vamos a la doctrina, pues vemos que es la muerte del imputado, la amnistía, el perdón del ofendido, el reconocimiento de inocencia, la prescripción, el cumplimiento de la pena o medida de seguridad, la supresión del tipo penal, la existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos, el cumplimiento total de acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso. Entonces, por eso, justamente por las causas de extinción de la acción penal que generan un supuesto de sobreseimiento, considero que incluso este se podría dar en etapa de ejecución. Y bueno, pues de hecho, miren, si se dan cuenta, como causa de extinción de la acción penal, viene lo que sería, en este caso, la supresión del tipo penal. Pero en la fracción séptima tenemos ya de manera específica, nos dice una ley o reforma posterior, deroga el delito por el que se sigue el proceso. O sea, como que lo ponen ya de manera tácita en esta fracción, aunque en realidad es una causa de extinción de la acción penal. Nos dice el hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado, muerte del imputado, o en los demás casos en que lo disponga la ley, ¿no? Que justamente fueron estos que ya también estábamos estableciendo como del acuerdo. Y bueno, esta tesis pues era justamente para el tema de la suspensión, que ya habíamos comentado hace un momento respecto de si se debe de seguir avanzando en las siguientes etapas o no se debe de avanzar, porque finalmente pues insistía conforme a la doctrina de la Corte en el sentido del cierre de etapas, pues parecería que no debería de ser así. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de este sobreseimiento? Pues nos dice, efectos del sobreseimiento. El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria. Pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta. Inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos, concluye, sentencia absolutoria, no tienes ningún antecedente, ningún registro, etcétera, y como tal, pues ya no se te puede volver a investigar por los mismos hechos, siempre y cuando pues evidentemente haya quedado firme. Eso también es muy importante. Porque si no ha quedado firme, entonces lo que sucede es que pues puedes evidentemente impugnar, todavía está en el derecho recursivo, y entonces en ese aspecto la resolución no ha causado firmeza y por lo tanto aún puede modificarse o revocarse, ¿no? Y bueno, en el 329 nos habla de un sobreseimiento total o parcial y nos dice lo que pues comentábamos al inicio de la sesión, que puede ser respecto de varios delitos, varios imputados, y solamente se puede dar respecto de unos o se puede dar respecto de otros, y entonces en ese caso sería parcial, y de lo contrario pues sería un sobreseimiento total.
con la salvedad de que aquí nos dice, si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquel, ¿no? O sea que finalmente no va a tener un efecto extensivo para los que en este caso están como tal, pues peticionándolo, ¿no? Salvo solamente para ellos y los demás no tendrían como este efecto extensivo. Bien, pues vamos a concluir con las últimas preguntas. Nos dice, bueno, ya checamos eso de las pruebas, checamos esto también. Nos dice Edgar, mi pregunta va en el sentido que después de la vinculación a proceso por el delito de homicidio, la testigo presencial de los hechos se acerca a la defensa y le hace saber a la defensa que hoy ella sabe que el imputa no es la persona que privó de la vida de su pareja sentimental porque se encontró de frente con el homicida. En este caso se solicita una audiencia de sobreseimiento, sé que es un caso típico, pero me está sucediendo en el caso actual. Ok, Edgar, yo creo que, bueno, depende de qué datos de prueba obren en la investigación. Porque recuerda que como tal, pues esta podría considerarse como una prueba aislada, ¿no? O sea, no solamente de que ella te diga, ay, sí, yo ya sé quién es, bueno, sí, pero dame mayor información, porque puede ser incluso que solamente con el afán de favorecer a alguien, pues diga que ya no es ese y ahora esté culpando a alguien más, ¿no? Yo creo que si lo haces de esa manera, o sea, solamente con la entrevista o incluso el testimonio que ella pudiese rendir en audiencia en el que solicitases un sobreseimiento, considero que sería insuficiente. O sea, realmente tendrías que continuar con esta investigación, llevar tú una parte de investigación más activa para ver qué otros elementos podrías tener que se relacionen con lo que ella te está señalando y ahora sí, ya poder solicitar su audiencia y presentarlos ahí para su desahogo o aportarlos dentro de la investigación para hablar con el Ministerio Público y solicitarle que él pues dicte un sobreseimiento, ¿no? Bueno, peticione un sobreseimiento, pero en atención a que de la investigación pues ya no le va a dar a más. Esa sería mi opinión. Nos dice espectador anónimo, buenas noches, maestra. Precisamente en el Estado de México, un juez cuando se le ofertan pruebas consistentes en testimoniales y videos donde se ve cómo se llevan a la imputada en un automóvil sin balizar, ejemplo, a las 3 de la tarde y la denuncia de que robó supuestamente a las 5 de la tarde como antecedente la vinculan a proceso, se solicita el sobreseimiento. Sin embargo, el juez dice que ningún artículo en el Código Penal de Procedimientos Penales que lo obliga a recibir pruebas. ¿De qué manera podemos fundamentar el que acepte las pruebas sin que abogue que nada lo obliga a recibirlas? Es en el 20 constitucional, apartado B, fracción cuarta, y también hay uno, bueno, en este caso también el de la defensa, que aquí se los anotaba, que es el 117, ¿no? Aquí lo tienen, 117, fracción séptima, fíjense lo que dice. Presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho, que nos dice aquí que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de, y si nos vamos a sobreseimiento. Ahí es expreso. O sea, ahí te dice presentar los argumentos y datos de prueba. Entonces sí lo puedes hacer. Aquí la única cuestión sería en el tema de medios de prueba, pero por interpretación extensiva conforme a la Constitución Federal, también podrías. Máxima cuando se trata, evidentemente, de la libertad personal del imputado. Yo lo referiría de esa manera. A ver. ¿Y en qué etapa procede el sobreseimiento por prescripción de la acción penal por transcurso del tiempo? El MP solicitó audiencia de imputación por delito culposo, hechos de tránsito. O sea, ahí deberías de haberlo checado, o sea, desde que él solicita en este caso la imputación, ver cuánto tiempo había transcurrido y evidentemente pues cuánto te lo está manejando tu código, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, si son delitos de querella, pues es un año para el inicio de la querella, ¿no? Para la presentación de la misma. Si pasa lo mismo en tu estado, pues entonces tendrías que analizarlo e incluso desde la investigación lo hubieras podido hacer valer. También es muy común, por ejemplo, en el tema de delitos fiscales, ¿no? Por la presentación también del requisito de procedibilidad. Entonces ahí tendrías que analizar bien ese sentido y en cualquier momento del proceso lo podrías hacer valer. O sea, es más, desde la investigación lo hubieras podido hacer valer, pero bueno, si ya avanzaron, pues entonces todavía estás a tiempo. Y bueno, pues ok, chicos, espero, sé que es una plática breve y que al final pues tuve que irme un poco más rápido porque nos comimos el tiempo, pero les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Me dio muchísimo gusto compartir con ustedes y me parecieron muy interesantes y enriquecedoras sus preguntas, por lo que a mí me encanta que pues siempre que estás con un foro, pues no solamente eres tú la que aporta algo, ¿no? Sino que también te aportan algo a ti y evidentemente pues eso nos nutre y nos retroalimenta a ambas partes. Entonces, muchísimas gracias. Ya como lo decía, me pueden encontrar ahí en las redes sociales, Anaís Valero, y pues me dará mucho gusto saludarlos. No sé si por parte del centro vayan a tener alguna intervención.
bueno, Maestra, solamente, únicamente para agradecerle a usted de excelente ponencia y a todos los participantes. En el chat se les coloca el link de acceso para las personas que deseen adquirir la constancia con valor curricular. Y bueno, pues quedamos a la orden de todos y que pasen una excelente noche. Muchas gracias. Nada más para terminar, es que no había visto que había otras preguntas, una disculpa. Dice, ¿cómo fundamentar los actos de investigación de parte de la defensa? Me refiero a la entrevista de un testigo que no quisiera ir al juzgado. Bueno, lo que pasa es que puedes hacer proposición de actos de investigación conforme al artículo 217 del Código Nacional. Entonces, proponlos, que el Ministerio Público te refiera si para él son pertinentes o no, y en caso de que él señale que no son pertinentes, pues puedes ir a esta parte del 258 y requerirlo por medio de audiencia, ¿no? O en todo caso, si él te dice que sí, pues ya puedes llevar a cabo ahí tu entrevista. Y bueno, espectador anónimo nos dice, nuevamente el juez contestó que sí es obligación del defensor, sin embargo, no, o sea, imagínate, es obligación, yo ofrezco. O sea, es obligación del pronunciarse respecto del ofrecimiento. O sea, él tiene forzosamente que resolver. Y si te resuelven contrario, pues vete, en este caso, al medio de impugnación, ¿no? Muchas gracias, Víctor Manuel. Nos dice Marina, maestra, si medida cautelar de prisión preventiva y se niega. No, acuérdense que el sobreseimiento se da ante el órgano jurisdiccional, ¿no? En este caso, pues el que está conociendo del proceso. Y yo